por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. A ver, Jesús Callejo, sácame de esta. Esto es una tirita preventiva antes de la herida, una venda antes de tener el problema. Nos van a dar de cuñados por el título de este programa. O sea, ya alguna vez nos lo dicen y en el caso de hoy nos van a zurrar. Nos van a zurrar. Bueno, ya hicimos uno de cómo ser culto en 10 días y lo conseguimos. Bueno, entonces. Pero bueno, esto de el arte de escribir de todo o de hacer de todo, pues bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Nuestro invitado de hoy tiene libros de todo tipo de temáticas, de todos los aspectos, y además lo cuenta como se debe contar, con humor, con gracia y con documentación. Entonces, hablar un poco de todo no quiere decir que seamos cultos, ¿sabes? Pero sí indica de que por lo menos estamos enterados un poco de lo que se cuece. Y a veces lo que se cuece no son habas, sino que son cosas mucho más inquietantes. Y sobre eso vamos a hablar, sobre la cultura en general, a pesar del título. Yo creo que la cultura, saber lo que se está haciendo con ello y saber que a veces se está maltratando. Entonces, sobre eso va. Y esa sería un poco la tirita que nos ponemos antes de empezar el programa. Lo que se está cociendo, decía Jesús. ¿Qué se cuece por ahí, David Sentinella? ¿Cómo estás? No sé, pero Jesús, yo muy bien. Jesús ya va lanzado. Jesús ya dice, aquí directamente, vamos al tajo. Pero a ver, lo de hacer de todo, tal, eso no es ninguna novedad. Cuando hay una expresión que dices que es un hombre renacentista, ¿no? ¡Hombre! Y de hecho, pues eso, en aquella época que sabían hacer de todo. Y si no, pues yo qué sé, anda que no hay gente desde Miguel Ángel o cualquier otro que te hacían... el más tonto te hacía relojes, como se suele decir, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues haylos, de verlos, haylos. El último hombre renacentista es Juan Ignacio Cuesta. No se le resiste nada. Tú sabes hacer de todo, Juani. Pues más o menos, pero es que a la fuerza ahorcan. Claro. Pepa Yausás, ¿qué se cuece por allí, por Vancouver? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, preparándome para celebrar Halloween por todo lo alto. Yo aquí tengo un problema, porque yo soy de los que no sabe de nada. Ah, bienvenida al club, no te preocupes. Yo he venido a mirar, ver, oír y callar, porque pues nada, pues mira, no estoy a la altura, no estoy. En este rincón nos ponemos Pepa Yausás, Alberto Espinos a los mandos técnicos y un servidor, Fran Izuzquiza, y lanzamos preguntas para ver si aprendemos a escribir y hacer, no todo, pero un poco. Y lo hacemos junto a nuestro invitado de hoy, que como bien decía Jesús Callejo, ya es conocido aquí en los lares escobuleros, es doctor en filología hispánica, es escritor tremendamente prolífico. Enrique Galluz Jardiel, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí para charlar con vosotros de todo lo que os apetezca. Encantados de tenerte y escucharte. ¿Cuántos libros llevas ya publicados? Que he perdido la cuenta. ¿Cuántos van ahora mismo? Publicados 301. 301. ¿Has acotado publicados porque escritos? Escritos, quiere decir, ya escritos y en trance de publicarse, hay otros o no publicados. 10 o 12 que espero que salgan en su momento y a medio escribir pues 3 o 4 siempre. O sea, vamos ya por 315 aproximadamente. Y de todo esto, ¿cómo es esto? Porque esto es novedad, creo. Nunca, no sé si te había pasado. Ya no de ser autor de un libro, sino protagonista de un tomo. Estas conversaciones con Enrique Galluz Jardiel de Roberto Vivero. ¿Cómo es esto? Hombre, para empezar me hace muchísima ilusión. Es la primera vez. Es un honor. Además, Roberto Vivero, que es un fuera de serie, es un monstruo de la literatura y de la cultura, sabe muchísima filosofía, se inspira en la idea de conversaciones de Goethe con Eckermann, o sea que de alguna manera me está dando mucho bombo, me está poniendo, no a ese mismo nivel, pero está diciendo, eres una persona interesante con la que tendría sentido tener ese intercambio de ideas, hacerte esas preguntas, esa entrevista, y pues en realidad es una cosa muy, muy halagadora. Pues la primera vez que alguien se ocupa de mí, y este señor merece la pena que se le lea o que se le ponga un poquito de atención.
Fíjate, ayer yo terminé el libro de leerlo y lo primero que pensé a medida que iba leyéndolo, bueno, por circunstancias también de hijos y esas cosas, pues el año pasado yo me encontraba releyendo pues lo que eran ciertos libros de diálogos entre Sócrates, Platón, etcétera, etcétera, ¿no? Y a medida que iba leyendo y que veía que se iban tocando diferentes apartados en el libro, pues decía, es que bueno, es como la segunda parte, porque tocáis todos los palos, tocáis desde psicología, filosofía, la vida, teatro, política, religión también, etcétera, etcétera. O sea, es un barrido de la vida. Porque Roberto lo ha hecho muy bien. Quiero decir, él se ha tomado el trabajo, se ha pegado la paliza de leer, me consta que lo ha hecho, no menos de 50 libros míos, eligiendo de distintos géneros, eligiendo de distintas épocas, para hacerse una idea de cómo había sido hasta el momento mi obra literaria, y cuando me ha ido a hacer 4 preguntitas cortas para un volumen breve, porque el libro tampoco es muy grande, me ha hecho las precisas para no dejarse nada fuera. Con lo cual hemos tocado poquito, pero muchos temas interesantes, como tú muy bien dices, sí. Sí, sí, pero de preguntas cortas no, de verdad, es que era un diálogo entre dos monstruos. Claro, es que estoy pensando que por ahí va la escóbula de hoy. Vamos a hacer preguntas, Enrique las va a contestar. Habéis puesto el listón muy alto ya para empezar con esos ejemplos, esas comparaciones, entonces, bueno, yo creo que vamos a empezar y a ver hasta dónde somos capaces de llegar en el programa de hoy. Y mira que yo iba a plantear el primer tema, pero he dejado a Jesús Callejo con el dedito en alto. Digo, Jesús, no, adelante, por favor. Sí, bueno, a ver, es que hay tantas cosas para comentar. La verdad que es un libro delicioso de leer, ¿no? Porque es verdad que es hablar con una persona que tiene una cultura general tan amplia que da gusto. Y además, sobre todo, esa visión, ¿no?, tan objetiva que se tiene de la vida y también de la muerte. No olvidemos que estuvo muchos años, 18 ni más ni menos que en la India, y por lo tanto conoce muy bien el hinduismo, conoce muy bien el budismo, pero también conoce muy bien el cristianismo. Que en el fondo ya sabes que también la religión, igual que pasa con el idioma, es lo que cohesiona sociedades y lo que nos hace, pues, actuar como actuamos. Entonces, bueno, lo que me llama la atención es que también en ese libro, en este libro que estamos citando, que ya digo que me parece una maravilla porque no deja de ser, pues, una forma, ¿no?, de ponerse en contacto con alguien que solo conocíamos su faceta literaria, pero no tanto su faceta personal. Hay una bibliografía de todos los libros estos que acaba de comentar, esos 300 libros, pero que además están relacionados y diferenciados por temáticas. Entonces, los voy a comentar un poco para que nos demos cuenta del bagaje cultural que tiene nuestro querido invitado de hoy. Tardas menos diciendo sobre qué no ha escrito. Sí, ahora se lo vamos a preguntar, pero sobre lo que ha escrito, sobre temas genéricos, filosofía y religión, filología, narrativa, teatro, cine, historia, lexicografía, autoayuda, traducciones, ediciones especiales, sobre todo de su abuelo, de Enrique Jardier Poncela, diccionarios y también cómics, porque ha tocado también el palillo de los cómics, que me parece también genial. Por lo tanto, efectivamente, sabiendo de lo que ha escrito y sobre todo también toda una serie que ahora comentaremos de las historias cómicas, porque no hay tema que se le resista. La pregunta, Enrique, es eso, ¿sobre qué no has escrito? ¿Sobre qué no he escrito? Bueno, sobre materias científicas, por supuesto, no he escrito porque no tengo ni idea. Sobre las humanidades, pues unas las conozco más, otras menos, pero siempre son susceptibles de alguna manera, ser estudiadas, ser asimiladas y ser reproducidas, ¿no?, en esas historias cómicas, paródicas de las que igual luego hablamos. ¿Qué no he hecho yo? Pues cosas muy originales. Es curioso, porque yo tengo muy poca imaginación. Vaya. Esto lo digo siempre. A mí me dices, cógete un personaje, Juanito y Pepita, y cuéntanos una historia. No sé lo que les pasa a Juanito y Pepita. No tengo ni idea. Me cuesta inventar una historia. Pero dada una historia hecha, con gran facilidad le doy la vuelta, por eso me he especializado en la parodia. Yo no sé qué le pasa a Pepito y a Juanita, pero me dices, escríbeme cosas sobre Julio César, yo digo, Julio César, a ver, ¿qué hizo? ¿Qué pensó? ¿Qué tal? Y le doy la vuelta y te puedo hacer 14 piezas distintas, cómicas, sobre un personaje en el que ya existen unos parámetros sobre los que trabajar.
Seguro Vamos al principio. Sí, ¿vale? Seguro que sobre fútbol no has escrito, Enrique. Y he escrito algún verso No le sobre des el idea. fútbol y sobre la corrupción de los Mira. partidos y es así. Y también otro tema sobre lo ridículo que son muchos de los nombres, ¿no? De los equipos de fútbol, ¿no? Porque unos son raciales, ¿no? En el sentido de los astures de no sé cuántos, y otros son pues ya rimbombantes. El Real Madrid, bueno, el Imperial Madrid, porque no es lo mismo el Real Madrid que el Real Valladolid, ¿no? Y un poco toda esta broma. El Hércules de Alicante, bueno, si nos metemos en la mitología, pues podríamos haber llamado a los equipos de muchas maneras. Sí, Y me he reído un poco el de eso. Alcoyano, que iba perdiendo Claro. 7-0 y pidió prórroga a ver si ganaba. Más moral que el Alcoyano, pero, No, pero fíjate. dejadme que vuelva al principio de todo. Vamos a ordenar un poquito esto porque estamos tocando muchos palos, Enrique. La primera pregunta que yo te quiero hacer es, si para escribir de todo, y tú has escrito de muchas cosas, ¿hay que saber de todo? ¿Hay que controlar todos esos temas, realmente? A ver, y te hay lo que pregunto desde la controlar un perspectiva de que poco hoy en los día temas, cualquiera hace no un en libro. profundidad. De hecho, es curioso, si sabes mucho de algo, ahí tú te ves mucho más limitado, sobre todo a la hora de crear humor, porque quieres ponerlo todo, quieres hacerlo de una manera muy perfecta y entonces te cuesta más limitarte. Los temas de los que más sé, en esos temas mis libros puede que sean más profundos o más detallados, más precisos, pero son menos cómicos. Es más fácil encontrar el humor en aquellas cosas que conoces un poco, pero no demasiado. Conocer de todo, evidentemente es imposible, es una entelequia. Por eso me río yo del concepto en este libro mío de cómo ser culto en 10 días. Habéis hablado del hombre renacentista. El hombre renacentista tenía un elemento de ventaja sobre nosotros, y es que las ciencias estaban mucho menos desarrolladas. Saber de todo era más fácil porque había menos conocimiento sobre todo. Y luego te dicen, Leonardo da Vinci era un monstruo, sí, pero en su casa tenía 30 y tantos libros, no tenía más. Otra cosa es que los hubiera leído todos muchas veces, cosa que nosotros no hacemos con todos. Pero hoy en día es imposible, hoy en día te ves obligado a la especialización, pero también tenemos el problema de que todo el mundo cree que tiene que saber y hay unas directrices sociales de manipulación de la cultura muy limitadas en el sentido de decir, tú tienes que ser una persona culta, pero para ser una persona culta necesitas muy poquito. Conocer 2 películas, 2 cuadros, una sinfonía y 2 cosas más. Y por eso surgen esos libros de los 100 libros que hay que leer antes de morirse, porque no, eso no está escrito, pero está ahí flotando en el aire. Antes de morirse, Anda, que eso no los te 10 gusta a ti lugares nada, que hay que visitar, o las 15 sinfonías que tienes que escuchar. Y parece que haciendo eso ya eres una persona culta. Y es un gran riesgo, porque si dedicas el resto de tu vida a leer esos 100 libros que te recomiendan y eran malos, y luego te mueres, dices, bueno, ¿con qué criterio leí yo lo que leí, ¿no? Y eso está pasando, que estamos llegando a una cultura muy limitada y la gente quiere muy poquito de cada cosa. Y entonces te dicen, reducen y te dicen, Lope de Vega, con que conozcas Fuente Ovejuna ya te vale. Y Calderón de la Barca, pues con el alcalde Zalamea y la vida de sueño vas que chutas. No, la cultura no es eso, la cultura es profundizar, sacar el jugo a las cosas y sobre todo, y esto imagino que también hablaremos de ello, porque sé que el tema de la zarzuela ronda por ahí, no dejar nada fuera, no dejar cosas importantes fuera diciendo, esto ya no merece la pena. Pero ¿sabes lo que pasa también? Como tú antes has apuntado, antes se tenían muchos menos conocimientos de cada cosa, con lo cual el ser culto, o lo que hoy en día se puede llamar tener una cultura general, o como antes se decía, ¿no? Es mucho más difícil. Hoy en día lo que se tiende es a la especialización, porque si de repente dices, bueno, pues las 100 mejores novelas, dices, claro, pero es que no es lo mismo las 100 mejores novelas en 1800 que en el 2023. La cosa cambia mucho, ¿no? Porque hay muchísima más producción y es imposible. O sea, tú no puedes leerte, yo qué sé, 5 obras de Tirso de Molina, por ejemplo, porque es que no te da la vida. Es que es imposible, ¿no? Claro. Entonces, lo que pasa, yo ahí entro en el concepto de las cosas que merecen la pena o menos merecen la pena. No sé si me explico. Fíjate que los productos artísticos, ya puede ser una novela o una película o una obra de teatro o lo que sea, prima la inmediatez y cada libro que te venden como el libro de la década, esto no te lo puedes perder, y son obras que igual perduran o igual dentro de unos años han desaparecido. No sé si me explico. Y la gente tiene mucha más tendencia a ir a lo moderno. Y lo moderno no es lo mismo en las ciencias que en las humanidades. Una máquina, probablemente cuanto más moderna sea, más perfecta será. Una radio, una tostadora, probablemente cuanto más moderna, mejor será. Pero una pieza de teatro no tiene por qué serla. Entonces, muchas veces la gente consume productos recientes de una calidad mediocre y no conoce
los anteriores. Y entonces, ¿qué sucede? Que no llega a tener una cultura importante. Si tú lees los libros, no sé qué decir y no quiero decir nada feo, pero igual lo digo, si tú lees los libros de Ruiz Zafón y te gustan mucho, pues perfecto, pero si no has leído a Balzac y a Dostoyevsky, no estás eligiendo bien. Y eso pasa con todas las cosas. Entonces dicen, por ejemplo, para ser culto hay que leer mucho. No, para ser culto hay que leer muchas cosas buenas. Si le escuchas cosas malas, no te haces culto, ni tu lengua mejora, ni aprendes del mundo, ni nada. Y eso es un error que estamos cometiendo. Además, saber interpretarlas y tal. Por ejemplo, la obra de Peter Schaffer o la obra de Anthony Schaffer requieren un cierto bagaje cultural para comprenderla. De hecho, te voy a poner el ejemplo de una película en la que solamente dos personajes te mantienen 2 horas de cine, que es La Huella, que filmó Joseph Leo Mankiewicz, con Laurence Olivier y Michael Caine. Y que te tiene 2 horas atento solo a 2 personajes, o sea... Por la calidad del guión y de los intérpretes y del director, claro, por supuesto, claro. ahí coinciden todos los palos. Sí. Pues dicho esto, vamos a entrar en uno de los temas que teníamos un poco previstos hablar contigo y sobre todo también que lo abarcas en este libro que estamos comentando de conversaciones, y es esto que estamos diciendo: si la cultura a día de hoy se está degradando, bien por ignorancia o bien por intereses ideológicos o políticos, y a la vez que la cultura, si también nuestro idioma, el idioma español, en fin, el segundo idioma más hablado del mundo, también se está degradando. ¿Tú qué opinas en ese sentido, dentro de esa cultura de la inmediatez a la que nos están abocando muchísima gente? Yo tristemente soy pesimista. Al idioma español le podemos ir diciendo adiós, porque todavía no lo parece, pero se nos está yendo de las manos a una velocidad tremenda. En cuanto a la cultura, yo creo que hemos vivido un espejismo. Yo pienso que, por ejemplo, a principios del siglo XX, pues las cosas estaban más claras. Había una gente con una cultura que leía, que tal. Había un montón de gente que desgraciadamente pues eran analfabetos y no accedían a eso. Y las cosas estaban más claras, ¿no? Y la gente que no tenía una cultura de alguna manera también se avergonzaba de ello. Yo tendría que haber tenido, qué pena, no pude. Hemos vivido unos años, sobre todo a finales del siglo XX, en donde parecía que ya todos tenemos esa cultura. Ya todos entendemos de cine, entendemos de música, entendemos de muchas cosas. Y al final resulta que en cuanto rascas un poco, pues lo que hay debajo no es realmente tan profundo. Pero parece ser que ahora todos somos más cultos de lo que lo éramos hace 70 años. Yo creo que no. Yo creo que la gente culta sigue siendo muy poquita y la gente inculta tiene una patina ficticia de cultura superficial, que es la que le ha dado ese libro de léete estos 10 libros o mira esta película, y la gente dice Hitchcock, pues sí, una película me sé de Hitchcock, un cuadro de Miró y un no sé qué, y no sé nada más, ni me importa, porque con eso ya parece que es suficiente. Y luego hemos convertido en cultura cosas que antes no eran cultura. Ahora una persona no entiende la filosofía, no aprecia la literatura, no le importa la música, no le importan, pero dice, no, yo es que entiendo mucho de quesos o de vinos, y eso es una cultura también. Entonces, como yo sé mucho de vinos, soy un tío muy culto. A ver, todas las cosas tienen que estar en su justo grado. Enrique, ¿no? tú le puedes pedir a la gente, por ejemplo, que te conozca más o menos las sinfonías de Beethoven, pero si le pones a Arnold Schoenberg ya es más complicado. No, claro, pero es que, fíjate, esto engarza lo que está diciendo Juan Ignacio con lo que decía David, con lo que dice ahora Enrique. Estamos en un momento, en el siglo XXI, es más, con la generalización del acceso a Internet, en el que tenemos toda la cultura, la información, el conocimiento que queramos al alcance de muy poquitas búsquedas en Google, claro, por ejemplo, ¿no? Claro, el sistema educativo es antiguo, ya no hace falta contarle cosas al alumno, las cosas están ahí, hay que enseñarle a discernir, a buscar y a distinguir lo correcto de lo incorrecto, pero yo te puedo contar ejemplos sangrantes. Yo doy un curso de literatura en cine y lo primero que hago el primer día de clase, digo, a ver, poned en un papel vuestros 5 directores preferidos en orden de importancia. Y no saben el nombre de 5 directores. Les hablas de John Ford y no han oído nombrar a John Ford. Digo, a ver, tú quieres ser director de cine y no has oído nombrar a John Ford, es como si quieres ser músico y no has oído el nombre de Beethoven. No es que no hayas oído a Beethoven, es que no has oído ni su nombre siquiera, o el de Mozart. Eso es un producto de nuestra época y eso puede decir, no, pero yo es que soy un gran músico porque entiendo mucho de música pop. O de... me da igual qué tipo de... Bien, ¿hará falta o no hará falta una base previa sobre lo anterior? Y eso lo estamos perdiendo. Claro, pero lo que decía David es que esa base previa, esa base anterior, con
la generalización del acceso al conocimiento y el paso de las décadas cada vez es más amplia. Entonces, yo te estaba escuchando, me sentía un poco presionado. Digo, ostras, es que es muy difícil ser culto, entre comillas, y siento la obligación de serlo, que ni siquiera sé si tengo que serlo obligatoriamente. No. Cada día es más complicado por el número de autores, de creadores que tienes que ser capaz de abordar. Y más aún, como cuando decías, que con eso termino esta pregunta, estamos en la era de la especialización, donde cada uno nos centramos mucho en un tema. Es más difícil hoy en día, muy difícil. Sí, pero fíjate que, por ejemplo, en el terreno de la literatura siempre ha habido muchísima literatura, la mayor parte era mala. Y como ha sido mala, ha desaparecido. Y como ha desaparecido, no la estudiamos. No estudiamos a los malos autores del siglo XVIII-XIX. Estudiamos a los que han quedado. Pero en el siglo XX o en el siglo XXI en el que estamos, parece que tenemos que estudiar a todos y que leer a todos. Es lo que decís, ¿no? Cada vez hay más. Bueno, cada vez hay más, pero la mayor parte de esas cosas realmente son prescindibles. Si yo ahora mismo me pregunto de los autores que tenemos en España en este momento, ¿a quién se le leerá dentro de 50 años? Pues realmente no sé qué nombres decir, pero ya te puedo decir que a la mayoría no. Con lo cual, si no merece la pena que perduren, ¿merece la pena que les demos excesiva importancia ahora? No lo sé. Yo creo que en el tiempo durarán señores como Arturo Pérez Reverte, como Javier Sierra y gente así. Eso yo creo que más o menos pues irán dejando huella en el tiempo. ¿Entiendes? Más que nada, pues porque han llegado a ser académicos de la lengua después de haber sido corresponsales de guerra y todo tipo de cosas, ¿no? Mira, y ya que mencionas la yo academia... pienso que el ser académico de la lengua no significa nada, porque a Balzac le rechazaron 3 veces, dijeron usted ni sabe francés ni sabe escribir, con lo cual no le aceptamos en la Academia Francesa, es un ejemplo. O personas, por ejemplo, como te puedo decir, hoy hablamos, a principios del siglo XX, pues estaba todavía Pérez Galdós, estaba Pío Baroja, un gran novelista, ¿verdad? Estaba Unamuno, que también... Bien, pero ¿quién vendía novelas a principios del siglo XX? Felipe Trigo, que es un señor que escribió unas novelas pseudoeróticas, medio amorosas, medio así un poco picantes, era el que más vendía, el hombre vendió millones de libros, se forró, nadie le recuerda hoy, nadie le lee hoy, ni siquiera en las historias de la literatura aparece su nombre. Alberto Insúa, Felipe Trigo, eran los que más vendían en su momento. En su momento a la gente le parecía esta gente importante, han desaparecido. Nosotros desde la posteridad no los estudiamos. Entonces, no sé las últimas cosas que han aparecido artísticamente en España si van a perdurar, es simplemente lo que... Y volviendo a la pregunta no por de el Jesús, hecho de que vendan mucho, ni que sean académicos, es una garantía. Volviendo a la pregunta de Jesús y hablando sobre la lengua, ¿por qué eres tan negativo con el futuro del español como idioma, del castellano? Porque veo las noticias, porque hablo con los alumnos, porque veo como poco a poco se van relajando los estándares, por decirlo así, porque veo el influjo del inglés cada vez deteriorando más la lengua y porque veo sobre todo esa actitud de, bueno, da igual. Y dices, no, las cosas no dan igual. Y porque realmente es un hecho objetivo que se puede ver. La academia, que tendría que estar, por una parte, creando los neologismos que necesitamos para las nuevas técnicas, para los nuevos aparateguis y los nuevos artilugios, no lo hace. Por otra parte, está aceptando palabras que se han creado de una manera errónea en la calle, por así decirlo, o en los medios de comunicación, y cuando en vez de decir esto no, se quedan callados 7 años hasta que ya tienen, ahora ya, como lo dice todo el mundo, tendremos que aceptarlo, y pues eso lleva al deterioro de la lengua. Yo creo que es una cosa muy evidente, no creo que tenga yo que defender bueno, esa algunos postura. lo llaman evolución. Algunos lo llaman evolución. La lengua evoluciona dependiendo, porque la lengua no la hacen los literatos, la hace la calle. Pero lo que existía antes, David, tiene que existir siempre. Por ejemplo, muy poca gente, tú vas por la calle y le preguntas qué significa la palabra tolvanera y no tiene la menor idea de lo que es la palabra tolvanera, pero seguramente que Enrique sí sabe lo que es una tolvanera, ¿o no? Pero vale, a ver, evolución. Sí, las palabras desaparecen, aparecen otras nuevas, la lengua cambia, obviamente, si no estaríamos diciendo amatus en vez de amado. Las lenguas cambian y entonces pueden ponerse de moda expresiones más o menos sensatas o más o menos insensatas. Por supuesto, eso está ahí. La idea de que la lengua se hace en la calle es cierto, pero a veces en la lengua se hace en la calle y se hace mal. Y entonces tendríamos que decir, no, verdad, esto no. A ver qué ejemplo, en la calle y en los medios de comunicación sobre todo, porque la gente... ¿Te puedo leer una cita? ¿Te puedo leer una cita
¿Te puedo leer una cita, Enrique, que te va a encantar? Claro. Mira, esto me lo pasaban hace unos días, ¿vale? Aviso a los escobuleros, si hay niños cerca, por favor, bajad el volumen o apagad. Es de un gran literato, esto me lo pasaba un amigo hace unos días, es Bad Bunny, ¿vale? Una canción que se llama Vaticano, y hablamos de la evolución del lenguaje y de lo que hoy en día no voy a decir que los jóvenes hablen en la calle, pero sí que es un lenguaje cultural actual, ¿vale? Ya he avisado de que hay que bajar el volumen. La noche se puso kinky, 3 dedos en el toto, en el culo el pinky. Las moñas violeta como Tinky Winky, una nalga y la dejo como po, le doy por donde hace pipí, por donde hace popó. ¿Qué me dices? Vale, ese tipo de lenguas marginales, de argot, se pueden poner de moda. Te digo una cosa, igual que se ponen de moda, desaparecen. No son aportaciones permanentes a la lengua. En una época, cuando algo estaba de moda y gustaba, decía, esto priva. Y luego se empezó a decir, esto farda mucho. Y luego se empezó a decir, esto mola mucho. Y luego se empezó a decir, esto es guay. Esto me renta. Y ahora se dice, esto es cool. Y ya hemos cruzado un límite. Ya no estamos inventándonos un camelo español más o menos simpático. Ya hemos pasado al inglés. Otro ejemplo que te pongo. Por ejemplo, en los medios de comunicación empezaron a decir la gran estupidez de la gente se está, con motivo de todo esto de la pandemia, autoconfinando. Y dices, vamos a ver, no me inventes cosas mal inventadas. Confinar es encerrar a otros. Confinarte es encerrarte tú. No puedes autoconfinarte, es una estupidez, de la misma manera que no dices autolavarte, ni autodormirte, ni autolevantarte de la cama. La persona que dice autoconfinarse es una persona que está deteriorando la lengua, y todos los que le imitan son estúpidos, y todos los que, pudiendo y debiendo, no lo corrigen, están cobrando un sueldo que no se merece. Pero sí que hay personas, Enrique, que se han autoconfinado a lo largo del tiempo. No te puedes autoconfinar, te puedes confinar. Sí, pero déjame que te explique. Hay señores que sí que se han autoconfinado a lo largo del tiempo, y sobre todo con la pandemia. Por ejemplo, a mí me vino la idea de que conocí a un señor que se había convertido en ermitaño cuando llegó la pandemia y se fue al monte. Y entonces que se habrá confinado, pero que sigue no se habrá autoconfinado. autoconfinado. Se confina. Pero, ahí estás apuntando, Enrique. Claro, estás apuntando mucho a los medios de comunicación también. Porque son los que más influjo tienen. ¿Pueden hacer cosas buenas los medios de comunicación? Bueno, pues generalmente podrían, generalmente no lo hacen. Han inventado una palabra hace 2 o 3 días, 2 días, una semana, el veroño, sí. ¿Verdad? Una mezcla de verano y otoño. Como el jueves. Veroño no es bonito, pero bueno, es una palabra nueva que está indicando unas condiciones climatológicas distintas que no se daban. Bueno, pues está bien, que esté muy bienvenido. Pero, por ejemplo, el que digan, el que pongan de moda la pasiva. Cuando tenemos nosotros la pasiva refleja, ¿no? Se encontraron unas ruinas romanas en tal... No, unas ruinas romanas fueron encontradas, la cosa fue vista por no sé cuántos espectadores, el libro fue leído por un montón de gente, y al final ya cruzan el límite y dicen, la mujer fue disparada por su marido. ¿Habéis oído esto? La mujer fue disparada por su marido. Están traduciendo directamente del inglés. The woman was shot by her husband. La mujer fue disparada por su marido. Yo digo, vamos a ver, eso solo puede darse en un caso. Estar en un circo, la mujer es la mujer cañón, que se mete en el cañón, su marido es el que acciona, y entonces, sí, la mujer fue disparada por su marido únicamente en ese caso. Pero los medios de comunicación, que tendrían una responsabilidad, porque ellos se arrogan el derecho incluso de crear libros de estilo y decir, no vamos a respetar las normas de... Nosotros mismos vamos a poner nuestro libro de estilo, y entonces hacen exactamente lo que quieren. Cambian las comillas normales por las comillas simples en un uso erróneo, ponen negrita donde no se debe, ponen en mayúsculas títulos que no deben llevarlo, deterioran la lengua, y la gente, como lo ve, dice, será así. Ya, pero llega un momento en el que tú sabes que cada periódico que sea mínimamente grande, por ejemplo, en España, o sea, tenemos los grandes periódicos tienen su propio libro de estilo. Cada uno es diferente. Claro. Entonces, uno... yo cuando estaba de redactor jefe en la revista, es que llega un momento en el que dices, bueno, ¿a qué nos atenemos?
para las correcciones, porque es que es imposible. ¿Respetabas a la academia o al libro de estilo de la...? No, pues a ver, lo hablábamos con el director, que en aquel momento era Jiménez del Oso, y decíamos, oye, ¿qué libro de estilo utilizamos? ¿Cuál? Porque claro, o utilizas uno, o utilizas otro. Nosotros por cercanía también teníamos El País al lado, por donde estaba la redacción, ¿no? Entonces además es uno de los libros de estilo más utilizados hace 20 años atrás, no sé ahora, 20 años atrás en España. Entonces, pero también ABC tenía el suyo, otros tal, el de la propia Academia de la Lengua. Entonces, ¿ya no sabías qué utilizar? Efectivamente. Lo que pasa es que yo igual soy muy radical y me permito el lujo ya, como estoy viejecito, de decir tonterías. Pero un periódico como El País, que durante 20, 30 años tuvo mal acentuada su cabecera, no tiene autoridad cultural para crear un libro de estilo sobre nada. ¡Joder! Es lo que yo pienso. ¡Pum! Ahí está. Oye, ahora que dices esto y lo dejas en alto, dejadme que conecte con el otro lado del charco a ver cómo se ve desde allí todo esto. Porque Pepa Yausas, tú llevas ya mucho tiempo viviendo en lugares donde el español, el castellano no es norma de uso diario, lo es el francés, lo es el inglés ahora. Cambia el lenguaje, cambia la lengua, cambia la cultura, cambia quizá también la forma de ver el mundo y de entender estos asuntos. ¿Tú crees que tiene tanta importancia como le estamos dando en esta primera hora de programa el mantenimiento de, en este caso, el idioma español? Yo, que no sé nada, lo que sí os puedo asegurar por experiencia personal es que la antropología pesa mucho y el marco antropológico pesa mucho. Y efectivamente todo se ve de una manera completamente diferente. De todas maneras, os sorprendería saber y ver lo mucho que aquí se utiliza el castellano. Lo que ocurre es que desde luego no es el castellano que usáis vosotros. A ver, aquí yo vivo en un sitio absolutamente multicultural, que es lo que lo define, y donde el objetivo, la prioridad absoluta es vamos todos a llevarnos bien. Porque hay demasiada gente de demasiados sitios demasiado diferentes. Entonces, el objetivo es vamos a llevarnos lo mejor posible, vamos a ser respetuosos los unos con los otros y vamos cada uno en su casa que haga lo que quiera, que adore al Dios que quiera y que hable el idioma que quiera. Pero en la calle vamos a tratar de congeniar lo más posible y en los sitios de trabajo vamos a tratar de congeniar lo más posible. Entonces aquí vives y trabajas con gente de cualquier sitio del mundo y por supuesto hay muchísimo latinoamericano, hay muchísimo europeo, muchísimo español, muchísimo catalán. Y cuando se habla español, pues ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que ocurre es que vas integrando cosas de todos lados. Quiero decir que usas un dicho, aprendes dichos que dicen los mexicanos, ahorita vamos, compadre, y lo que haga falta, aprendes dichos que dicen en Colombia, aprendes y acabas hablando un puturrú de foie en el que obviamente el inglés es lo que predomina, que soy disléxica, en lo que predomina, pues fundamentalmente porque es la lengua común. Es el esperanto. Entonces se acaba hablando, pues, porque el objetivo fundamental es que nos entendamos. No es responder ni mantener la norma ni la sacralidad del lenguaje, es que te entiendas con la otra persona, que la otra persona se sienta integrada, vamos a sentirnos todos cómodos y entonces el diccionario se queda bastante en segundo lugar. Si vais a Florida, por ejemplo, Florida se está haciendo famosa pues porque la cantidad de latinos que hay supera con mucho al inglés y yo no sé si sabéis que en Florida, como en otros estados de Estados Unidos, el español es lengua oficial. Tú puedes ir a cualquier oficina y te atienden, te tienen que atender en español. Y es un problema que les preocupa mucho, sobre todo a la derecha estadounidense, porque el inglés en muchos sitios pasa a segundo lugar. Y lo que se habla es una especie de Spanglish que luego se traduce, se envía por las redes sociales y que la gente más joven, como decía Enrique, pues es lo que aprende. Pero vivimos en un mundo que no está globalizado. La globalización es una ilusión óptica, es mentira, eso no existe. Pero lo que sí existe es la influencia de una serie de cosas, sobre todo a través de las redes sociales.
Y la gente joven se apunta a cualquier cosa con tal de que si mi padre dice blanco, yo voy a decir negro. ¿Por qué? Pues porque tengo 15 años y es lo que hago. Y es lo que me define. Entonces, cancioncitas como las que tú has dicho y decir cosas que mi padre no entienda. Entonces digo cool, ¿por qué? Pues porque mi padre no lo dice. Yo soy cool, tú no eres cool, tú eres viejo, ¿entiendes? Entonces ese es el objetivo, no hay el diccionario. ¿A quién le importa el diccionario? Tengo 15 años, tengo 20 años, soy un inmigrante en un país donde lo único que conozco son rusos, hindúes, sabes, chinos, japoneses, colombianos, y quieres que me saque el diccionario de la Real Academia para decirle a la gente, cuando yo después os oigo a todos, con todos mis respetos, decir cosas como delante mío a todas horas y detrás tuyo, que cada vez que lo oigo se me abre el alma. Y esto yo os lo he oído a vosotros y no tenéis ningún problema. Esto en Madrid todo el mundo va delante mío. Dices, tú que eres el dueño del espacio también, como Trump, la torre es tuya, ¿no? Bueno, pues... Y luego nos sacamos todos el diccionario. Entonces, yo vivo en un mundo donde la supervivencia es vital. Entonces, estoy de acuerdo en que no puedo sacarme el diccionario cada 2 minutos, no puedo. Y que hay que entenderse y que hay que tener mucha tolerancia con las variantes, con todas las modalidades. Lo que pasa es que no es una cosa de respetar la norma por la norma, es porque vivimos en el idioma. Las cosas que están fuera de la lengua es que no las podemos ni concebir si no tenemos una palabra para ella, ¿no? O sea, la filosofía Correcto. del lenguaje lo ha estudiado y nos lo ha demostrado. Y luego el lenguaje y los procesos mentales funcionan en 2 direcciones. Quiere decir, si tus procesos mentales son débiles, si piensas mal, vamos, diciéndolo en palabras feas, si eres tonto, te vas a expresar mal. Eso es algo que evidentemente está ahí. Sucede al revés también. Si te acostumbras a expresarte mal, si te acostumbras a expresarte con incorrecciones, si reduces tu vocabulario, si te relajas, si permites todo, tus procesos mentales acaban deteriorándose. Es lo que les pasa a los jóvenes, que a base de emplear un vocabulario muy reducido y unas expresiones incorrectas, acaban teniendo menos madurez, menos capacidad de discernir y menos capacidad intelectual en su... Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que vuelvo otra vez a lo mismo. O sea, las coordenadas en las que uno vive no son lo mismo, porque exactamente que tú sabes eso, también sabes que la gente que hablamos 2, 3, 4, 5 idiomas, como casi es mi caso, evidentemente también tus ramificaciones neuronales se amplían. Claro. Y también te da una apertura de miras, tú lo sabes, no es lo mismo. Claro, o sea, cuando claro. tienes que adaptarte a una nueva situación antropológica, te amplía, sobre todo si eres una persona mínimamente inteligente y estás por la labor de decir, bueno, tengo la oportunidad de aprender algo, voy a aprovechar para aprender. Otra cosa muy diferente es que seas un quinceañero en Madrid. Claro, sí, exactamente. Otra cosa es que seas un quinceañero en Madrid, que no... Estás diciendo que varios idiomas te dan más capacidad mental, más apertura de mente, más sensibilidad. Pues imagínate saber solo un idioma y saberlo mal. Saberlo mal. Claro, de hecho, os contaré que hace poco escuchaba un estudio que afirmaba que en las personas multilingües la forma de pensar, Jesús, fíjate que esto además ahonda en la idea de no solo un lenguaje, sino de una cultura y una manera de ver el mundo, que estaban expresando Pepa y Enrique, que cuando se les pregunta la misma situación, una situación límite a personas que hablan 2 idiomas, en su idioma materno tienden a ser más empáticos y en su segundo idioma tienden a ser más lógicos. Quizás sea por la falta de dominio de ese segundo idioma y la necesidad de ser prácticos. Entonces, Jesús, lo que digo, creo que no es solo una lengua, sino una cultura, una manera de entender el mundo y una forma de ver la vida también. No, es fundamental, es verdad. Una lengua es algo vivo, es un proceso vivo, evoluciona. Por eso ahora estamos utilizando palabras que no se utilizaban en el siglo de oro. Y es verdad que conocer 2 o 3 lenguas, eso hace que se active también nuestros 2 hemisferios cerebrales. Es decir, eso es muy importante. Incluso las figuras retóricas del lenguaje, ¿no? Se ha establecido y se ha estudiado además por neurolingüísticos que, por ejemplo, utilizar lipogramas o simorones o, en fin, distintos retoques literarios hace que nuestro cerebro se active. Al activarse, es cierto que nuestro pensamiento se motiva y se estimula. Y entonces eso hace que seamos utilicemos, por ejemplo, más capacidad intelectual. Es un poco en la línea de lo que estamos comentando, yo creo que en eso estamos de acuerdo. Si tú los planes educativos los haces con unos baremos muy bajos, es decir, para que la gente piense menos, para que aprendas con unos porcentajes muy bajos de conocimiento, evidentemente eso te está influyendo en tu cerebro. Y a la hora de influir en tu cerebro, influye en tu idioma, influye en tu pensamiento y influye en la forma de entender el mundo y la realidad. Con lo cual, la
empobreces mucho más. Claro. Es decir, cuanto más amplías tus conocimientos, no es por ser más culto, ser el cuñado que lo sabe de todo, no. Cuando más amplías tus conocimientos, más capacidad tienes de entender ciertas cosas que pasan en el mundo, ¿no? A todos los niveles. Y también más fácil es discernir y criticar determinados comportamientos. Pero claro, si eso, de una forma sesgada y a veces malintencionada, desde el principio, desde los niños, cuando son más pequeñitos, tú les estás inculcando un tipo de conocimiento sesgado, político, ideológico, evidentemente eso está influyendo en la forma de pensar y en la hora de actuar en el mundo. Eso está claro. Además, eso se ve claramente con políticos o con personas que salen en televisión, donde ves claramente que no saben hacer la O con un canuto, o no saben, por ejemplo, distinguir pues, determinados vocablos. Y en esto es un poco la pregunta que yo quería decir a Enrique, porque me parece muy interesante, porque además lo estamos viviendo cada día, ¿no? O sea, ¿qué cuerpo se te queda, sabiendo un poco estas premisas de las que estamos hablando, donde el lenguaje a veces es vejado, ultrajado, es manoseado? ¿Qué cuerpo se te queda cuando en un discurso alguien empieza diciendo bienvenido todos, bienvenidos todas, todes, o españoles, españolas, o ustedes o ustedas, bien, o yo qué sé, testigos o testigas? Bien. Es decir, ¿qué piensas un poco de ese lenguaje inclusivo que nos están metiendo, en fin, un poco como a píldoras sin vaselina? Bien, alguien me ahorcará por lo que voy a decir. Es un error. Es un error. Las palabras que incluyen a otros géneros, cuando hablas de individuos, incluyes a las mujeres, cuando hablas de personas, incluyes a los hombres. Entonces, no tiene ningún sentido cambiar eso. El lenguaje inclusivo es un producto, es un tapabocas. En vez de darle a las mujeres los derechos que no tienen, que merecen y que hay que darles, se las contenta con algo que no cuesta nada y que es gratis. Lo que hay que hacer con las mujeres es tratarlas con el mismo respeto y pagarles igual, pero decir todos y todas no las beneficia en absoluto. Uy, pero hoy día tú sabes, Enrique... Ya sé que por lo que digo muchos se enfadarán. La mitad de mis lectores mañana me insultarán, pero evidentemente es así. Por analogía y también por alusiones, yo podría decir... Bueno, a mí me ofende la palabra persona. Yo no quiero que digan que Enrique es una buena persona o una mala persona. Yo no quiero ser mala ni buena persona, porque yo soy un varón. Entonces, por favor. Entonces serás un persona conmigo. Y sería igual de estúpido, ¿verdad? Entonces, serás un persona. ¿No? Tenemos palabras que incluyan los dos géneros y si no, pues entonces tendremos que hacerlo normativo y tendremos que hablar del cocodrilo y de la cocodrila, ¿verdad? Y igual que hablamos del león y de la leona. Eso no va a ninguna parte, no va a mejorar la situación de la mujer, va a empeorar la lengua, va a crear un montón de problemas a la hora de redactar, va a crear un montón de constreñimientos a la hora de escribir, va a crear un montón de enemistades entre los que están de acuerdo y los que no, y políticamente los dos grupos se pegarán y según que utilices el lenguaje o no, te tacharán de tal o cual ideología y la mitad de España se pondrá en contra tuya. Me parece un gran error y que además no está beneficiando a nadie. A ver, manejo manos un segundo, Pepa, porfa. A ver, mira, yo lo voy a decir yo porque como soy la única fémina, pues así os ahorráis los demás que os fusilen a vosotros. Entonces, claro, al ser fémina, pues es lo que tiene. Da igual, te va a tocar igual, ¿eh? El problema de las mujeres en todas partes es que mientras sigan esperando que los hombres nos deis el respeto que merecemos, no vamos a ningún sitio. Bueno. El problema de las mujeres está en las mujeres, no está en lo que los hombres nos dais. Pues está entonces, en las mujeres. La mujer debería movilizarse para conseguir que le paguen lo mismo. Por ejemplo. Pero decir todos y todas... Decir eso todos no y arregla todas nada. Es una actitud machista. Porque ¿por qué todos y todas? Tendrías que decir todas y todos. ¿Por qué el hombre primero que la mujer? En último extremo nadie va a estar contento. Es una estupidez. Es sencillamente estúpido, y demuestra y pone en evidencia la estupidez femenina. No nos pone como seres inteligentes. Eso es lo realmente grave del asunto. Pero hasta que las mujeres no dejen de daros a vosotros una situación paternalista, es que los hombres no me respetan, es que los hombres no te tienen que respetar, tú te tienes que hacer respetar. O sea, mientras sigamos esperando que es que los hombres, es que usáis mal el lenguaje, vosotros, seguimos, tú eres el que me tiene que dar a mí el derecho como ser humano, no vamos a ningún sitio. Y no es una cuestión de lenguaje, es una cuestión de actitud vital. Y hasta que eso no cambie, no vamos a ningún sitio. Y evidentemente es una cuestión de cultura. Pero yo creo que también desde otro punto de vista, porque aquí sí que lo que tenemos es una
muy mala invasión de culturas que no son nuestras, que no entendemos, que mal interpretamos y que mal aplicamos. Pero es una aplicación política que a 4 les interesa. Y mientras que la calle, mi abuelita ahora diría, es que la ignorancia es muy atrevida. Y es ese problema, la ignorancia tiene mucha boca y le gusta mucho gritar. Entonces, mientras el pueblo llano no aprenda a diferenciar, no vamos a ningún sitio. Porque yo creo que el problema de hoy en día, y creo que en esto estaréis de acuerdo conmigo, no lo habéis dicho, pero creo que es una cuestión importante, y es que habláis mucho de cultura, pero hoy lo que hay es mucha información. Sí. Pero la información Sí, no es mismo. nada. No es nada. No es nada. El problema es la comprensión. Seguir en los colegios enseñando datos no va a ningún sitio. Ya no hacen falta datos. Lo tenemos todo en estas pantallas. Lo que hace falta es aprender a pensar. Lo que hace falta es, como decía el título del libro, más Platón y menos Prozac. Lo que hace falta es comprensión lectora, no nombres de titulitos de libros. Eso Claro. es lo que le falta al mundo de hoy en día. Pero Comprensión. fíjate que hoy en día a lo que se tiende es a quitar precisamente ese tipo de materias de la enseñanza. O sea, hoy en día se está cada vez más apartando asignaturas como la filosofía, por ejemplo, ¿no? Y además se tiende a hacer una filosofía mucho más social, actual, de la calle, mucho más en plan Bunny, ¿no? El Bugs Bunny o como se llame. Bad Bunny. Que no, Bad Bunny. Es que me hace gracia, ¿no? Vamos, pues que hablar de Sócrates, de Platón, de Hegel, de Heidelberg, da igual. O sea, es que eso ya es como que no. Y de hecho se quería quitar de lo que es la selectividad, bueno, ahora en día que le llamen de otra manera, ¿no? La EBAU. Pero aún así, fíjate, yo me he quedado, antes estabais hablando de esa utilización y vosotros que además también sois personas que habéis vivido mucho en el extranjero, tú en el caso Pepa sigues así en esa situación, y hablando, como decías, del Spanglish, de esa mezcla, ¿no? de culturas y de lenguas que se está produciendo ahí. Así como en España, bueno, pues estamos, igual que en otros países, se escriben los libros y se publican novelas, en relatos, etcétera, en español, en euskera, en catalán, en inglés, en francés. ¿Se está haciendo también en Spanglish? Seguro. No tiene más que escuchar reggaetón. Hombre, a ver, el Spanglish es... Bueno, es, en es Spanglish, slang. pero me refiero incluyendo mucho, o sea, es decir, estamos hablando de como una literatura muy viva, muy social, muy de la calle, con un lenguaje muy actual, y se están publicando libros así, al menos en lo que es América. Pero de manera muy puntual. El Spanglish sigue siendo un slang. A fecha de hoy sigue siendo un slang. Lo que sí te digo, por ejemplo, es que vas sobre todo a Florida, a ciertos sitios de Estados Unidos, pero especialmente en la costa este. Si vas a Florida, te puedes encontrar situaciones en las que no entiendas nada. Porque lo que te hablan no lo vas a entender ni por el español ni por el inglés. Porque ya no es solo que mezclen las palabras, es que mezclan los acentos, es que hacen unas liaisons muy originales. Pero a ver, yo te diré una cosa, yo he estado en Antequera, salga el sol por Antequera, y yo recuerdo la primera vez que bajé allí y entré en un bar y yo no conseguía entender, yo quería desayunar y me tuve que ir sin desayunar porque yo no entendía lo que el camarero me decía. Y estaba en España, pero es que te vas a ciertas zonas de Andalucía y tienen un acento que ya te lo diré yo, pero esto en la España profunda lo puedes encontrar en muchos sitios, o sea, en ciertos pueblos, ¿sabes?, de Cáceres, en la huerta murciana se habla el viso. Yo no sé si ninguno habéis oído el viso alguna vez, pero como te hablen en viso, Creí que era pues el te panocho. quedas... Y el panocho, quiero decirte... Que el Spanglish es el famoso, pero esto se ha dado a lo largo de la historia toda la vida. Las comunidades que se quedan así cerraditas y no tienen contacto acaban desarrollando, no hablemos los canarios que hablan en silbidos y se entienden. Y se entienden. Bueno, solo los gomeros y algunos. Sí. Bueno, pero es un fenómeno real. Sí, es verdad. Me explico, es un fenómeno real, ¿sabes? Yo tenía un novio que me decía, a mí no me preocupa que tú le hables al gato, lo que me preocupa es que el gato te contesta. ¿Me entiendes? O sea, que una cosa es el lenguaje con todo lo que eso conlleva y otra cosa es la comunicación. Totalmente. Y ya sabemos que en la comunicación, el 90% de la comunicación es no verbal. O sea, al final el bla bla es lo de menos. Lo que a ti hace que alguien te caiga bien no es lo que verbalmente te dice, es lo que te entra por el ojo. Y después los tonos de voz, que también importan mucho. Quiero decir que
el tema podríamos estar aquí y hacer 3 enciclopedias seguidas y no acabar nunca, ¿no? No, de hecho, permíteme que le haga la última sobre este bloque a Enrique, que va con un poco de mala baba, pero bueno. No, Enrique, ¿qué va? soy yo. La pregunta de ahora. La pregunta que va con mala baba. Llevamos una hora quejándonos, metiéndonos con el mundo, intentando arreglarlo. ¿No será que nos hacemos mayores, Enrique, y que el problema es nuestro? Evidentemente, cuando te haces mayor, ves las cosas de otra manera, no necesariamente peor. Se entiende que en principio tendrías que tener una visión más clara de las cosas y que la juventud tiene otros valores, más originalidad, más sentido creativo, más valor, pero menos experiencia en ese sentido. Yo no creo que tengamos una visión deforme. Yo creo que estamos pasando por una época muy, muy difícil. Estamos viviendo un cambio como no ha habido ningún cambio nunca jamás en la historia de la humanidad. Porque las cosas que han cambiado la vida del ser humano, la rueda, el fuego, la imprenta, lo que te dé la gana, han pasado poquito a poquito, a lo largo de años, primero en un país, luego en otro. Nosotros hemos vivido una revolución informática y de otro sentido brutal en muy poco tiempo. Se han hecho inventos que a los 10 años estaban obsoletos. Han surgido profesiones que han desaparecido al poco tiempo. Yo creo que dentro de 200 años, cuando los historiadores digan, ¿y aquella gente del cambio de siglo qué? Y dirán, estaban todos locos, estaban todos neuróticos, lógicamente, porque vivieron un momento tan duro en todos los sentidos, no me refiero a guerras, que eso siempre ha habido, sino a los cambios de paradigma, que tendrían que estar todos desquiciados y no sabrían lo que hacían. Y el arte sería un desastre, y el pensamiento iría por 14 sitios, y no sabían muy bien a dónde se dirigían. Yo creo que eso es lo que verán de nosotros cuando nos miren. Nosotros desde dentro no lo vemos así. El paso del tiempo es inevitable, el cambio de tendencias también, y antes hacéis referencia a lo que va quedando atrás, y quiero que hablemos un poquito de ello. A ver, Enrique, repasando tu bibliografía, respóndeme sí o no, ¿vale? Por ir rápido. Ensayos sí, mucho, ¿no? Sí. Sí, en mi primera época Sí. yo publiqué bastantes ensayos con bastante facilidad, en el sentido de que, bueno, yo los escribía, las editoriales los aceptaban, se publicaban, muy bien. Tuve bastantes problemas para publicar ficción. Las mismas editoriales que aceptaban A eso mis iba, ensayos, ¿novela también? ¿Novela también? igual, ficción, cuento Novela corto, también. novela, Vale. teatro, poesía. ¿Teatro? No ¿Teatro querían, también? no querían, hasta que en un momento dado, pues ya sí, publiqué un libro, tuvo éxito, y a partir de ahí ya me los fueron cogiendo sin problema, y estoy muy contento, pero tardé unos años en que únicamente publiqué ensayo. Y en un momento dado me cansé y dije, no, voy a dejar de hacer ensayo, voy a dedicarme únicamente a la ficción, concretamente al humor. ¿Por qué lo hice? Porque pensé que una persona aporta más con una obra de creación, aunque sea mala, que con un ensayo que a fin de cuentas otro lo puede hacer. Yo puedo conocer muy bien a lo mejor una época literaria, un autor, una obra, y puedo escribir un ensayo correcto, pero otra persona probablemente lo puede hacer igual que yo y seguro que mejor que yo. Y si no lo hago yo, otro lo hará. Pero si yo escribo una comedia o una novela, puede ser muy mala, pero salvo que yo copie o salvo que yo no tenga una personalidad propia, esa obra es única. Si no hubiera habido un Shakespeare, habría habido otro señor que también habría escrito comedias para la reina Isabel, pero serían otras, no serían las de Shakespeare. Luego, que sean buenas o malas es otro asunto. Entonces pienso que una obra de creación es única y una obra de investigación es repetible. Si alguien no hubiera descubierto las ecuaciones, pues otro lo habría hecho unos años después. Ahora te pregunto por lo del humor, que tiene también un buen melón, pero has mencionado el teatro. Perdóname que te diga, enlazado con lo anterior, el teatro ya es de gente mayor, perdóname. Ya. Y has mencionado antes la zarzuela. El teatro no morirá nunca. Otra cosa es que lo veamos en distintas maneras, pero el espectáculo de unas personas contándote una historia con sus cuerpos y sus movimientos y sus diálogos, no solo con la narración, eso no acabará nunca. Lo llamaremos teatro en directo o lo llamaremos serie televisiva, y anda que no está enganchada la gente a las series, porque todos los hombres tenemos necesidad de que nos cuenten historias y eso no va a acabar jamás. Otra cosa es que el teatro sea tan caro que los jóvenes no puedan ir, eso ya es otra historia. Pero has mencionado la zarzuela, hablando de cosas que quedan atrás. Claro. Primero, los españoles despreciamos mucho lo nuestro.
cosa que otros países no hacen. La zarzuela es nuestra obra escénica musical. En España la ópera nunca triunfó, se hicieron muy pocas, no tuvieron acogida suficiente. Pero hay maravillas en la zarzuela, yo no sé cuántas, pero sé que hay miles, literalmente, de partituras ahí, ¿verdad?, guardadas en la Biblioteca Nacional, donde sea que estén, y de las zarzuelas que existen, hay grabadas 80, de las cuales se representan 10 y siempre las mismas. Eso es un crimen de lesa cultura. El gobierno tendría que hacer algo. El Teatro de la Zarzuela tendría que estar reponiendo esas zarzuelas que no se han hecho nunca, montándolas, grabándolas, filmándolas y pasándolas a la... Y tendría que hacerse un esfuerzo por mantenerlo de una manera digna. ¿Qué otros países igual lo harían? Yo no sé si es así, si lo es o no lo es, pero la zarzuela debería ser patrimonio no físico, ¿no?, inmaterial de la humanidad, como una manifestación artística complementaria de teatro y música excelente. Pero Enrique, vamos a ver, en España sí que ha habido señores que se han preocupado de la zarzuela y que han hecho cosas. Por ejemplo, el caso de Ataúlfo Argenta. Ataúlfo Argenta hizo las antologías de la zarzuela famosas, donde incluyó la verbena de la Paloma. ¿De qué años me estás hablando? Las grabaciones de Ataúlfo Argenta de los años 50, 60. Sí, claro. Hace 70 años ya. Sí, claro. Claro que ha habido gente que lo ha hecho. Claro que ha habido gente que lo ha intentado, pero ¿hasta qué punto se ha logrado? Mira la programación del Teatro de la Zarzuela en la actualidad. Tendrían que estar montando 3 zarzuelas nuevas cada año. Claro, y como mucho se hace Están haciendo experimentos, están montando las mismas de una manera muy sui generis, utilizando obras de otros lugares que no siempre son zarzuela o opereta o ópera bufa o el equivalente. No se está cuidando. Y no, de hecho, está desapareciendo. Claro, dejadme, por favor, que dé paso a David Sentinella, actor y él cantante especializado en teatro y zarzuela. Bueno. En este 2023, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a ver, fíjate, y después de pasar una pandemia, las cosas yo pensaba que pintarían mucho peor. Y no es el caso. Yo creo que pintan mucho peor para el mundo del cine. Pero bueno, como sí estaba diciendo, y ahora lo explicaré. O sea, no para el mundo del cine, me refiero para los cines. Para los cines, claro. No para el mundo del cine. Para los cines, y ahora explicaré. Uh-huh. Digo, para el mundo del cine existen ya las plataformas, que es el otro tema, ¿no? Sí. Pero fíjate, como tú decías, Enrique, pues se estipula que hay alrededor de unas 9.000 zarzuelas escritas, porque en aquella época todos los teatros, o sea, los autores escribían una a la semana. Es decir, no todo, evidentemente, no de las 9.000, pues posiblemente el 80% sea purria, o sea, eran, bueno, no te diré tampoco purria, pero de la misma manera que hay mucha ópera o música clásica que también es purria. O sea, no lo digo solo, que no es algo exclusivamente de la zarzuela, es decir, música moderna también se escribe mucha purria, en general, ¿no? Hay un porcentaje que, igual que en la literatura, hay un porcentaje que pasará a la historia y otro porcentaje que, bueno, pues vivirá el sueño de los justos, por decirlo de una manera, ¿no? La cuestión está en que de esas 9.000, como tú decías, bueno, hay un porcentaje incógnito que es de muy buena calidad, pero, como tú dices, no se suele representar. Las que se suelen representar, yo llevo alrededor de unos 28, 29 años profesional en ese terreno, y considerando que la zarzuela, para mí, más que la opereta, es una especie entre opereta y el teatro musical español, realmente, ¿no? Así como puede ser el Gilbert y Sullivan en Inglaterra, como puede ser las operetas de La Viuda Alegre o El Murciélago, etcétera. Y en Estados Unidos, bueno, pues, o en Londres y también en Estados Unidos, pues también lo que puede ser el South Pacific, etcétera, etcétera. O sea, toda esa parte de lo que es el musical tipo Broadway. Pero sí es cierto que, como tú comentabas, en España surge la zarzuela porque tiene un gran éxito, porque la ópera no tiene el éxito que se esperaba, y en cambio sí la zarzuela. ¿Qué ocurre? Pues que a día de hoy se representan como mucho 100. El problema es que el 100 público... has dicho. Sí, como mucho, 100 zarzuelas diferentes. Sí, en parte sí. Pero en las parte habituales sí. 15, ¿no? Claro, las habituales, yo habré representado unas 40 zarzuelas diferentes.
en algunas de ellas, en 2 y 3 personajes. Yo que sé, por ejemplo, la verbena de la paloma, por decir una, la revoltosa, claro. de las que más suelen, las que más se suelen hacer. En alguna hasta 4 personajes, porque claro, a lo largo de 25 años o 28 años, pues uno va dejando ciertos personajes para más jóvenes para hacer otros más mayores. Y añade la tabernera del puerto y la del Soto del Parral. Espera. Sí, no, pero todas las que quieras. Pero el problema está en que, como tú decías, eso lo tiene que sostener el sector público, no el sector privado. Porque si tú vas haciendo zarzuelas nuevas, desconocidas, la gente no acude al teatro. Bien. Es que es así. Y el empresario no puede soportar eso, no puede mantener una compañía, el sector público tiene que hacerlas y perder dinero para mantener una cultura nacional. Pero fíjate, si de hecho el Teatro de la Zarzuela ya de por sí pierde dinero. Para mí también por malas gestiones, por inadecuadas gestiones a lo largo de muchos años, por una mala visión, etcétera, etcétera. No voy a entrar en eso porque eso es otro melón muy diferente, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, actualmente se está haciendo, bueno, pues una zarzuela, como mucho 2 al año nuevas, dentro de lo que son las temporadas. Es muy difícil, que se estén haciendo. Mira, hace poco pues estaban, incluso alguna compañía privada también están rescatando algunas zarzuelas antiguas y las están haciendo, pero chico, o cuentas con una subvención o poco hay que hacer, poco hay que hacer. Lo que sí que es cierto, y antes que con esto termino, que el mundo del teatro, me da igual que sea teatro de texto, que teatro musical, que danza, me refiero a lo que es la escenificación sobre unas tablas, yo creo que eso no va a desaparecer nunca. Básicamente porque es el vivo y el directo. Y el público necesita el contacto directo con el intérprete. Es muy diferente a lo que es la gran pantalla. Claro. Durante lo que ha sido durante la pandemia, bueno, pues el uso, por ejemplo, de las plataformas durante este tiempo, pues ha desterrado bastante al sector de los cines, ¿no? Aunque sí es cierto que tiene una magia lo de que es la pantalla grande, pero hay muy diferente porque han existido las plataformas, existe la comodidad, han cambiado los usos y la forma de aprovechar el tiempo libre y los cines, bueno, pues yo creo que lo han sufrido mucho más que los teatros. De hecho, y con un último dato, o sea, actualmente en Madrid, que se ha convertido en la tercera capital del mundo con el tema de los musicales, ya no te digo zarzuela, musicales, está Nueva York, o sea, Broadway, Madrid, Londres y luego Madrid, actualmente se están representando 18 musicales. Si no hubiera público, si la gente no fuera, o sea, no se podría mantener. Lo que no sé, Enrique, es si la pérdida de un género ya más allá de algo tan general como el teatro, sino de la zarzuela en concreto, que habéis mencionado, es una pérdida también de bagaje y de transmisión cultural en el caso de nuestro idioma y nuestra cultura. Por supuesto que sí, las zarzuelas que estás mencionando son muchas más de las que yo imaginaba, fíjate, tienen no solamente una calidad musical, tienen también unas historias, tienen también una lengua, tienen una descripción de sus momentos, tienen un contenido que se va a perder y que no debería perderse. Es un tesoro que no se puede perder, como una colección de cuadros de un gran maestro o como cualquier otra. Además, tú has sido igual muy generoso al decir que el 20% de las zarzuelas son buenas y el 80% malo. Yo todavía te diré, venga, el 90% son malas. ¿Estamos hablando o no estamos hablando todavía de 900 piezas excelentes perdidas que no vamos a conocer nunca? Sí. Son muchas. Sí. Es que son muchas, 900 piezas son muchas. Es que Shakespeare escribió 37 comedias. 900 piezas de arte son muchas. No deberíamos privarnos de ella. Eso suponiendo que el 90% de esas 9.000 sean malas. A ver, en su momento se estrenaron, no tuvieron éxito o tal, y luego... Quizá porque en su momento, porque los músicos no tocaron bien o porque no era la coyuntura especial. O sencillamente se puso otra y pueden ser maravillosas, claro, pero son desconocidas a día de hoy. Sí, Juani. Lo que habría que remediar. Y algunas de ellas que se van reponiendo como teatro a lo largo del tiempo, por ejemplo, de tu abuelo Enrique, Los habitantes de la casa deshabitada, Cuatro corazones con freno y marcha atrás, todavía
se empiezan o sea, se siguen recuperando de alguna manera como una especie de patrimonio nuestro. Las obras de mi abuelo se siguen haciendo, aunque evidentemente son de muchos personajes y mucha escenografía muy caras de montar, pero se siguen haciendo. Hay otros autores que están mucho más desaparecidos. Además, las obras de mi abuelo, en los circuitos profesionales, evidentemente es una cosa, pero en los circuitos aficionados, estamos hablando de compañías de aficionados, estamos hablando de grupos de teatros de instituto, se representan todos los días muchísimas veces. A mí me presentan a la gente y normalmente, el nieto de Jardiel, y me dicen, yo hice una obra de Jardiel en el instituto. Todo el mundo parece haber hecho una obra de Jardiel en el instituto. Entonces, independientemente del nivel a que se represente, es un autor que está vivo. Hay otros que han desaparecido de una manera mucho más triste. Hace pocos años fue el centenario de Buero Vallejo y no se representó ninguna obra de Antonio Buero Vallejo. Hombre, el Tragaluz se ha hecho varias veces en televisión, ¿eh? Sí, ¿cuándo? En televisión. Yo hablo del centenario. Aquí tenemos realmente poca... escogemos muy poquito y olvidamos mucho. Eso es algo que mira, está yo de las pocas que yo, por ejemplo, recuerdo, lo último que he hecho, en este caso era de Pedro Muñoz Seca, que era Anacleto se divorcia, una obra del año 32, pero que es curioso porque, pues eso es... yo creo que lo que más puede funcionar, y es algo que tú conoces muy bien, ¿no?, que es la comedia, que es además también la diferencia entre humor, ¿no?, que tú además lo abras en este diálogo que tienes en el último libro, la diferencia que hay entre el ser cómico y el humor, ¿no? Ahí yo creo que es un mundo aparte. No me abráis todavía el melón del humor porque quiero que incidamos luego en ello, pero Jesús, ¿llevas un rato queriendo hablar? ¿Sí? Bueno, Muñoz Seca, dices, ¿qué obras se representan de Muñoz Seca? La venganza de Don Mendo, Anacleto se divorcia, La plasmatoria y no sé si alguna más, pero es que Muñoz Seca tiene 300 obras. Claro. Los extremeños se tocan. Y quien dice Muñoz Seca, dice Arniches, o dice Benavente, Exacto. o dice Linares Rivas, podríamos estar aquí diciendo nombres y nombres de gente que están perdidos, olvidados, rechazados, discriminados, llámalo X. Es que yo creo, Enrique, que esa es la sensación que tengo ahora mismo cuando estoy escuchando, ¿no?, lo que estáis comentando. Que en España pasa un poco también con la arqueología. En fin, tenemos tantos vestigios arqueológicos, tenemos tantos monumentos, tenemos tantas obras de teatro, fíjate, todas las obras de teatro del barroco, del siglo de oro, tenemos tantas zarzuelas que no lo valoramos. Por eso, por exceso. Es decir, en Estados Unidos, que tienen poco de todo, al final se valora todo mucho más, ¿no?, porque su historia es la del 18 para acá. Sin embargo, nuestra historia se remonta tanto atrás que cuando hay alguna, un yacimiento romano que se ha estropeado porque se han hecho unas obras públicas de una carretera, la gente no pone el grito en el cielo y dice, bueno, no pasa nada, tenemos más yacimientos romanos en otra parte. Yo creo que pasa un poco con las obras de teatro y con las zarzuelas. Es verdad que sería un patrimonio inmaterial que el Ministerio de Cultura en España debería de ser responsable de rescatar todo eso. Otra cosa es que se represente o no se represente, pero sí por lo menos tener la posibilidad de escuchar o de ver representadas esas obras. Entonces, la pregunta es un poco en ese sentido. Es decir, hay autores que precisamente por no valorar todo ese tipo de obras que han pasado al olvido, hay autores que ni siquiera sabemos que existían. Hay uno que tú citas en esa obra que es Enrique García Álvarez, que escribió más de 100 obras y nadie sabe ni siquiera una sola obra, ni siquiera sabe quién era Enrique García Álvarez. O Vital Aza, que por lo menos tiene una calle en Madrid, pero nadie sabe quién es. Es decir, que me refiero que al final este tipo de, no sé si de desinterés o de ignorancia, lo que hace es que mucho de ese patrimonio cultural inmaterial, que además forma parte también de la esencia y de la cultura y de las raíces de un pueblo, pues al final quede en un segundo lugar. Yo no sé hasta qué punto eso se puede recuperar. Es verdad que ahora las obras de teatro que se están representando, por ejemplo en Mérida, obras clásicas, obras de Mérida, de Sófocles, Segóbriga, claro, tantos sitios. Se están haciendo representaciones modernas, ¿no?, porque muchas de ellas se trasladan al siglo XXI. Yo no sé si eso tú lo llamas obras de teatro o lo llamas propuestas escénicas. Bueno, a mí lo de las propuestas nunca me ha gustado, ¿no? Voy a hacer una propuesta. Las versiones modernas, las actualizaciones de las obras, la idea de esto no se puede representar como era, hay que actualizarlo porque si no nadie lo va a querer ver, me parece un error. Me parece un error. Coger un texto antiguo y cambiarlo, bueno, pues si no te gusta no hagas ese texto, pero cogerlo para cambiarlo, modificarlo, cambiarle personajes, cortar fragmentos. Imagínate que yo te llevo, es que es un ejemplo muy claro, yo te llevo al Museo del Prado, te pongo delante de las meninas, tapo la mitad del cuadro con una tela negra
y al resto le pongo unos focos de color morado y te digo, las meninas. O Mi lo haces en versión de las graffiti. meninas, como yo entiendo las meninas. Y tú dices, oh, qué bonito, o me mandas a hacer gárgaras. Dices, no, perdona, quita la tela, yo quiero ver el cuadro entero como el pintor quería que yo lo viera. Quiero ver la obra entera, no tu versión. Y lo que se está haciendo hoy en día, sobre todo con el teatro clásico, que yo cada vez que voy a ver una obra me tiro de los pelos, es modificar, porque es que esto no vale así, hay que hacerlo de otra manera y no puedes representar una obra de Shakespeare ambientada en el siglo XV que está ambientada, tenemos que ponerla en la época de la Alemania nazi y que salgan todos con cascos, Exacto. porque de otra manera no lo va a aceptar el público moderno. Pues esos planteamientos me parecen, primero, un error, y en segundo, una estafa, porque en definitiva lo que hace ese señor que corta 4 versos de Calderón y añade 4 versos suyos es cobrar por la adaptación. Sí, pero fíjate que incluso... Y si no lo cambiara, no cobraría. O sea que... Incluso a la compañía de Shakespeare lo están haciendo. O sea, yo tengo una grabación, por ejemplo, de Hamlet en la Segunda Guerra Mundial. Pues dejadme que voy a subir un poquito más, voy a dar una vuelta más, porque ya que hablábamos de la evolución de los formatos y de las ideas, Pepa Yausas, que eres experta en narrativa audiovisual, te pregunto, y me acuerdo de la frase de era mejor el libro que la peli, ¿el cine es la evolución lógica de estas artes escénicas o es la tumba del teatro, de la zarzuela y demás géneros interpretados en vivo? El cine no tiene nada que ver, el cine es otro medio, es otro género, es otra historia, y esto de esta manía de no, el cine es como el heredero del... No, el cine no es el heredero del teatro, el cine, el teatro es teatro. No, es que no tiene nada que ver. Pero si hay cine sobre el teatro. Sí, bueno, hay cine sobre todo, y hay cine sobre la guerra y sobre cowboys, hay cine sobre el tema que quieras. Y tú pones una cámara y haces estudio 1, pones una cámara delante del escenario y grabas la obra. Pero eso, conceptualmente, quiero decir, aquí sigue siendo un medio diferente, con estrategias diferentes, con absolutamente todo es diferente. Esto es una... Claro, o sea, es otro medio. Desde el sentir popular es muy fácil decir, no, el cine es el heredero del teatro, sentir popular, pero no tiene ningún fundamento. De que son unas historias visuales con personajes, no es un poema que alguien te cuenta para que tú te imagines en la cabeza lo que pasó. Lo que sucede es que el cine tiene otras ventajas, tú puedes en el cine sacar a un señor escalando el Himalaya o 40 caballos corriendo por una pradera, que en teatro no puedes hacerlo. Por otra parte, el teatro tiene, como habéis dicho antes, la calidad del directo, porque si un actor sale y habla e interpreta bien, eso es verdad. Mientras que en el cine, pues a lo mejor el actor lo ha hecho 200 veces y la 201 es la toma que vale y el resto era un desastre. Con lo cual tú ves en el cine lo elegido, lo controlado, lo modificado hoy en día con todas las técnicas. Está más allá de eso. Yo entiendo el razonamiento, pero está más allá de eso. El cine, el concepto de cine no tiene nada que ver con el teatro. No, ¿que requieres actores para hacerlo? No siempre, tampoco, y cada día más. O sea, a veces requieres actores, a veces no. Y ahí, claro, es que abrís un melón que puede dar para enciclopedias enteras, o sea, pero no. O sea, las cosas en las que el teatro, cómo afectan al cine, son cosas que el público nunca se imagina. Todo el mundo piensa siempre en esto, ¿no? Un actor actuando, entonces pones la cámara y la grabas. No, lo que realmente pasa del teatro al cine son cuestiones mucho más conceptuales, y luego el cine, insisto, o sea, el cine es tiempo. Ya lo dijo Tarkovsky definió muy bien el cine, o sea, esta chorrada de que el cine es el séptimo arte es una gilipollez que dijo Canuto en 1921 y que a Hollywood le vino fenomenal para hacer taquilla y para venderlo, y Hollywood suma todas las mitologías que le vienen bien para la publicidad. Pero nadie se lo ha creído nunca. O sea, Tarkovsky en los 60 lo definió muy bien, y el cine tiene que ver con el tiempo, el teatro es otra cosa. Y efectivamente tiene esta cosa viva, pero el cine es una cosa mucho más conceptual, y la materia prima del cine es el tiempo. Tú no puedes rebobinar en una obra de teatro, en una película sí. Tú no puedes contar 3 espacios temporales. Sí, puedes poner 3 escenarios y 3 tíos, y sí, puntualmente puedes hacerlo, pero no es la naturaleza del teatro. El teatro es más como la vida, lo percibimos con esa cosa de esto empieza, continúa, es más sigue. lineal. El cine es otra cosa. El cine es, por encima de todo, el tiempo.
Luego, el cine, hay una cosa que nunca se comenta cuando se habla de cine y teatro. A mí me hace gracia, oigo muchísimas cosas. Lo que realmente afectó al cine y al teatro es que, sobre todo no solo en Hollywood, Méliès también, quiero decir, en todas partes. Había un señor, que Enrique sabe perfectamente quién es, que se llamaba Eugene Scribe, y que inventó una cosa que se llamaba la obra bien hecha, de Eugene Scribe. Y que se hizo millonario con sus obras de teatro. Era el Steven Spielberg de la época en París. Aprendió una fórmula, una manera de hacer teatro con lo que arrasaba, y ganó todo el dinero que quiso y un poco más. La gente que empezó a hacer cine, la mayoría de ellos venían de teatro, pero no solo siempre pensamos en Méliès, y muchísima gente no sabe que Griffith, que Cecil B. DeMille y que una larga lista, la mayoría de Hollywood eran gente que venían del mundo del teatro y que conocían la obra bien hecha de Scribe. Los guiones que seguimos viendo a fecha de hoy son la estructura de la obra bien hecha de Scribe. Pero hablamos de cosas pues mucho más profundas, conceptuales, y de cosas pensadas para lo único que a Hollywood le interesa, que es hacer dinero. ¿Por qué se cogió la obra bien hecha de Scribe? Porque Scribe facturaba. Y era lo que los cineastas querían. El único objetivo del cine es hacer dinero. Después, de vez en cuando te sale alguno que te hace una obra de autor. Estas son cosas excepcionales. El cine es dinero. Hablabais antes de lo que cuesta montar una producción teatral. ¿Tenéis idea de lo que cuesta montar una película? Una barbaridad. Si no lo recuperas te arruinas, no haces más dinero. Entonces, Scribe había demostrado que con la obra bien hecha facturaba lo que le daba la gana. Y aquellos dijeron, tira millas, cojamos la estructura de Scribe y tira pa'lante. Y eso es lo que hicieron. Y eso lo seguimos viendo en las películas de hoy en día. Y es el señor Scribe, siglo XIX. ¿Sí o no, Enrique? ¿Estás de acuerdo? Sí, evidentemente es una industria que se ha basado en lo seguro, en las estructuras que siempre funcionan, las historias de toda la vida, los finales felices, los efectos conocidos, pero de alguna manera esa vulgarización del arte, el que sea, está en todas las artes también. Los músicos a lo mejor al final de su sinfonía ponen un chimpum, porque como no pongas chimpum parece que no ha acabado. Y la gente que escribe una novela pues pone siempre los mismos tópicos y personajes, frases, cosas que siempre funcionan. Esa vulgarización del arte ha existido en todas partes, ¿no? No solo en el cine. Al cine, realmente a la gente que hace cine os lo puedo garantizar, o sea, el arte es una cosa que utiliza para vender la película. Pero el cine, por encima de todo, es una industria, es un negocio y está hecho para facturar. Y el arte es una cosa que hablamos para hacer el making of, el behind the scenes y todas estas cosas para que el público, porque pensar que Hollywood no solo vive de las películas, vive de la fantasía creada en torno al propio Hollywood, donde imaginamos que Hollywood es la ciudad esmeralda de la tierra del mago de Oz y donde todo es maravilloso y viven unos señores en unas casas fantásticas con una vida estupenda que luego cuando la ves con lupa es una mierda. Pero el caso es que todos creemos que John Smith, que Johnny Depp o Will Smith es gente que tiene una vida maravillosa, ¿sabes? Elizabeth Taylor. Son sueños, no es cierto en absoluto. Pero eso es lo que factura y eso es lo que vende. Hollywood tiene que ser la tierra de los sueños, porque si no se nos hunde el chiringuito, pero no es verdad. Pepa, hay una cierta transversalidad. Mira, la última vez que yo fui a ver a mi hija que trabaja en Londres, Jeremy Irons estaba haciendo la muerte de un viajante, en inglés, lógicamente. Y Jeremy Irons es el típico actor de cine. Y sin embargo estaba haciendo teatro. En España tenemos un montón de ejemplos de actores. Y de teatro, claro, o sea, vamos. Pero te digo, y cine hay sobre todos los temas y sobre todas las materias, sobre lo que quieras hay cine, sobre qué materia podéis nombrar que no se haya hecho una película de cine. Claro. ¿Cómo no se va a llevar el teatro al cine si es lo más fácil? Ya tienes el guión, los actores ya saben tal, lo único que tienes que hacer es poner la cámara, pues claro, es que ¿cómo se ha llevado? Uno. Claro. Porque yo he visto las obras, por ejemplo, de Enrique Jardín Poncela que se ha llevado al cine y hay algunas que son penosas. Todas, no lo mejoran. Generalmente todas. Claro, Todas, el problema está en la adaptación, eso también. Claro. Sí. Entonces, si llevas al cine una obra de teatro y no la mejoras, ¿para qué? ¿Para qué haces ese intento fallido, no? Claro, pero ese es otro problema distinto. O sea, ahí ya entramos en si la calidad de las películas, sí o no, pero la relación entre cine y teatro, quiero decir, Estudio 1 era un exitazo en España. Una de las series de televisión que lleva más tiempo en Estados Unidos, que mejor funciona y que no se agotará nunca, es Great Performance. Y Great Performance es el Estudio 1 americano. No es nada más. Es teatro televisado. Claro.
Con la diferencia que aquí Estudio 1 se acabó y allí llevan 40 años haciéndolo y sigue siendo un exitazo. Es el momento de decir algo para cerrar esta parte de... Bueno, bastante... Es que nos estamos quejando bastante, metiéndonos con bastantes cosas en esta escóbula. Y os voy a decir una cosa y voy a lanzar una música, ¿vale? Para dejaros tranquilos. No os preocupéis, porque como bien apuntaba Pepa, en nada de tiempo, la inteligencia artificial escribirá los guiones, actuará, lo rodará, lo editará, lo publicará y todos estaremos fuera. Así que nada, no, que esto no tiene futuro, que no tiene futuro. Salvo que, y a mí me preguntan mucho por inteligencia artificial aplicada a la radio y al podcasting, y yo siempre digo que lo que tenemos que hacer es ser capaces de aportar aquello que la inteligencia artificial todavía no puede conseguir. Y yo creo que viendo el futuro que nos espera con esto, lo que mejor podemos aportar los humanos es precisamente la humanidad. Entre cuyos rasgos se encuentra el que estabais apuntando antes, que es el sentido del humor. La capacidad de interpretar, de buscar dobles vueltas, de no ir a lo literal. Y Enrique, te pregunto, tú que te has basado tanto en el humor y no en la comicidad, como decía David, para escribir tus libros, en un mundo tan aparentemente crispado como el actual, ¿sigue habiendo espacio para expresarse con humor y utilizar esta herramienta y ser comprendido, que es lo más importante? Bueno, más vale que lo haya. Más vale que lo haya porque si no lo tenemos muy difícil. Los males del mundo vienen de la seriedad. No todas las cosas serias son malas, pero todas las cosas malas son serias. Cuando maltratamos a alguien, cuando matamos, cuando discriminamos, cuando hacemos cualquier salvajada, es porque nos estamos tomando en serio algo. Nos tomamos muy en serio nuestra patria e invadimos la del vecino, nos tomamos muy en serio nuestra religión y matamos al de la otra, nos tomamos muy en serio a nosotros mismos y consideramos a los otros enemigos potenciales, nos tomamos muy en serio una ideología de cualquier tipo y atacamos a los de la otra ideología porque aquello es tan importante, tan serio, que merece la pena hacer mal por ello. Mientras que la persona que piensa que, bueno, pues las cosas no son tan serias y que se toma el mundo con humor, crea una tolerancia y no va a matar a nadie por ninguna idea, ni por ninguna patria, ni por ninguna religión. Ya te lo digo. Al contrario que en El nombre de la rosa, donde se mata por un libro que se supone que existió. Claro, en El nombre de la rosa se dice, básicamente, ¿por qué es peligrosa el segundo tomo de la Comedia de Aristóteles? Claro. Porque si entiendes el humor, pierdes el miedo. Y si pierdes el miedo, la gente no te puede controlar. A ver. Y en este caso, las personas que entran en el humor y entienden el humor son libres. Y no son susceptibles de ser sometidas, de ser empujadas por otras, de ser modificadas, de ser mangoneadas. Y entonces eso es el punto bueno que tiene el humor. Dijo Mark Twain que el humor era el arma más efectiva de la especie humana porque con ella tú te puedes defender. Y por eso, ¿por qué va Quevedo a la cárcel por escribir unas letrillas contra el gobierno? Porque el rey, Olivares, saben que más daño que un señor con una espada te puede hacer alguien con la palabra, que se ría de ti. Si la gente te ve ridículo, si la gente ve tus puntos débiles, ya no te van a temer, ya no te van a respetar, y por eso es un elemento desmitificador tan importante. Érase un hombre a una nariz pegado. A ver, Jesús. De hecho, en el Siglo de Oro es verdad que eran más temidos Lope de Vega o Quevedo precisamente por su afilada pluma que por su afilada espada, porque ese tipo de pasquines, de poemas, a veces satíricos, a veces era parodia y a veces pues eran pues ofensivos, eso hacía mucho más daño, ¿no?, que cualquier insulto. ¿Por qué? Porque eso al final quedaba, eso luego en los mentideros se transmitía y bueno, pues no estaban bien vistos y de hecho por eso en la vida privada tanto de Lope de Vega como de Quevedo pues tuvieron muchísimos problemas, fueron encarcelados, no olvidemos, es verdad que Quevedo fue encarcelado por Felipe IV, ni más ni menos también que el León, ¿no?, en lo que actualmente es el Parador. Y ese tipo de cosas es verdad que molestaban, porque en el fondo lo que se buscaba era, a través de la sátira, a través del humor, el humor ácido, pues denunciar una serie de malas costumbres políticas o religiosas que se hacían en aquel momento. Tú comentas en esta obra, ¿no?, que está escrita por Roberto Vivero, esta entrevista larga que te hacen, que al final tú vas a pasar a la posteridad, y en ese sentido yo creo que eres clarividente por las historias cómicas más que por tus libros de ensayo, posiblemente. Pero es muy curioso porque es cierto, no sé si ahora tendrás unas 22 o 23 obras que se titulan así, historia cómica,
cómica de algo, ¿no? En fin, has hablado ya del derecho, de la psicología, has hablado por supuesto, del teatro, del cine, de los perros, de los gatos. En fin, me llama mucho la atención. Yo no he leído todas, pero sí he leído por lo menos unas 10 de esas historias cómicas que para mí son divertidísimas, incluso se pueden leer en un día o 2 días, ¿no? O sea, que son libros muy ligeros, pero a la vez con mucha información y sobre todo por eso, porque te tomas el mundo con sentido del humor. Ese sentido del humor que yo creo que es fundamental para que no haya crispación y para que no lleguemos al momento en que estamos llegando, que cualquier cosa parece que nos ofende, ¿no? Los ofendiditos. Pero Sí. dentro, claro, es verdad, ¿no? Y esas obras que yo creo, y además creo que tú estás de acuerdo, que al final, si al final se te recuerda, siempre estamos hablando de si seremos recordados en el futuro, ¿no? Posiblemente no seremos recordados, pero si tú eres recordado, sería por estas historias cómicas. Pero estas historias cómicas un poco me recuerda un poco lo que hizo Galdós con los episodios nacionales, ¿no? Fue escribiendo uno tras otro y al final se ha quedado. Sin embargo, Galdós no es conocido por sus obras de teatro, por sus novelas. O lo que pasa a Balzac, ¿no? Que escribió la comedia, ¿no? La gran comedia humana, que al final pues se convirtió todo en una sociología del momento. Yo creo que con tus libros estás convirtiéndolo en una especie de sociología del momento, de eso, de los culturetas, es decir, de aquellos que quieren saber algo de algo, tú realmente metes el dedo en la llaga y dices, bueno, pues al final no sabemos nada de nada, ¿no? Eso, que en el fondo lo que somos nosotros auténticos aprendices de la vida. Y esas obras, yo sé que de algunas te sientes más orgulloso que otras, pero si tuvieras que salvar, yo qué sé, de un hipotético incendio, esas obras cómicas, ¿qué obras son las que tú salvarías porque consideras que representan un poco ese espíritu paródico del que haces muestra, el que haces gala en tus libros? Bueno, no sé exactamente si te refieres únicamente a las historias cómicas. Si A las que historias rescatar cómicas solo me un estoy libro, refiriendo no sé, ahora. quizá por la variedad de temas, rescataría algo que escribí antes de las historias cómicas, que lo titulé Historia estúpida de la literatura, y que es una burla del mundo académico, de las críticas literarias, de todo esto, y que fue un libro que funcionó muy bien en su momento, que me permitió hacer otras cosas y que tiene un poco pues como mis ideas. A ver, yo voy a ser muy sincero, mi segundo propósito al escribir humor es precisamente eso que has dicho, ¿no? El lema latino, castigat ridendo mores, riendo corrijo las costumbres, la desmitificación, la parodia para corregir, ¿no? Indicar los errores para que la gente se enmiende. Ese es mi segundo propósito, porque mi primer propósito al escribir humor es egoísta, consiste en divertirme yo, pasármelo bien yo escribiendo. Y el que se lo pase bien otra gente me parece de perlas, pero es mi segundo objetivo. Yo escribo porque me gusta escribir, no escribo para conseguir un fin. Disfruto muchísimo con el proceso de pensar, con el que se me ocurra una idea, con el acto de crear, con el acto de corregir, con todos los actos. Y por supuesto, tengo el objetivo de dignificar el humor, porque el humor tiene también una parte mala, una parte baja, con la que hay que tener mucho cuidado, porque creo que es una vía de entendimiento, es una vía de generar tolerancia. La desmitificación nos humaniza, porque el elemento de desmitificación, es decir, esa persona que está ahí alta, considerada importante, toda su gloria, distante, tal, en cuanto la humanizas, en cuanto utilizas el humor para bajarla al pedestal, ya queda un poco en tu propia altura. Napoleón es un señor que dice, en cuanto Napoleón se vaya a merendar, Napoleón queda automáticamente desmitificado, se convierte en un señor como nosotros, que tiene sus propios y sus mismos deseos y sus mismas actitudes, está más cercano a nosotros y ya o lo podemos entender mejor o le podemos tener menos miedo si nos daba miedo. Entonces ese es un proceso que es el que el humor consigue. Por ejemplo, Con mis historias cómicas, a... como son un bloque, pues es un poco, salvando las diferencias, por supuesto, pero eso, la comedia humana de Balzac. Balzac se propone describir todos los oficios y estratos sociales de su momento, y lo hace en una serie de novelas que podían haber estado sueltas y él no haber dicho a nadie que son parte de un plan más amplio, pero lo eran. De la misma manera, mis historias cómicas sí intentan cubrir ese panorama de las humanidades con datos correctos y manera cómica de contar los datos. Sí, te llamaba la atención cuando lees estas obras. Evidentemente te ríes porque, en fin, utilizas bien el lenguaje y además sabes en qué momentos pues hay que utilizar pues esas figuras retóricas de las que yo hablaba al principio. Pero sobre todo porque desmitificas a vacas sagradas dentro del mundo de la cultura, que me llama mucho la atención por la valentía y además por la documentación que también expresas en esas a la hora de ofrecer opiniones sobre estas vacas sagradas. Y me estoy refiriendo, por poner dos ejemplos concretos, a Cervantes, claro, o a Picasso. En fin, Cervantes le tenemos en un pedestal, a Picasso también, sin embargo tú tienes otra visión de ellos. Cuéntanos. A ver, si yo fuera a decir lo mismo que dice todo el mundo, lo creyera o no, ¿qué sentido tendría que yo dijera nada?
Si yo digo algo distinto y me equivoco, entonces soy un cretino. Si digo algo distinto y no me equivoco del todo, pues igual estoy dando una perspectiva un poco distinta de las cosas. Yo estoy plenamente convencido que Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Francisco de Quevedo, Baltasar Gracián y Luis de Góngora eran mucho mejores escritores que Miguel de Cervantes, que tenía una prosa muy farragosa, que tenía un humor muy bajo, consistente únicamente en que le pegaran palizas a Sancho, en que tenía unos personajes que no... Una gran idea y que era un envidioso. mal llevada a la práctica. Esto parece una blasfemia, mucha gente me ataca por mis ataques a Cervantes, pero yo ya estoy mayorcito, me puedo permitir el lujo de decir lo que pienso, que no tengo razón, bueno, pues la gente pensará, Enrique se equivoca, no pasa nada más. Valor para decir la verdad es que tendríamos que ir por el mundo diciendo mentiras por la opinión de los demás. Ese tipo de personas no tienen nada que decir en público. Cuando empezábamos a hablar del humor, Pepa levantaba la mano hace ya unos minutos. No sé si recuerdas la reflexión que te venía a la cabeza, Pepa. Sí, porque le quería hacer una pregunta a Enrique, pero ahora que dices lo de Cervantes, yo mientras te oía también pensaba que yo... Fíjate, a mí cuando me hacían leer en el colegio Don Juan Tenorio, yo pensaba que era una comedia, porque una prosa tan sumamente estúpida no podía ser una obra seria. El Tenorio es notorio y toda la prosa es así. Yo ya sé que Don Juan Tenorio, el Tenorio es una mí... obra de teatro y está en verso. Ya, pero es que el verso es un verso muy chistoso, no lo neguemos. Y de Bécquer ni hablamos, Tu pupila azul. O sea, a vosotros os parecerán grandes escritores, a mí pues me parece que son bastante cursis y dejan mucho que desear. Pero la pregunta que yo te quería hacer... Déjame que te diga dos cosas. Bécquer tiene un vocabulario tan reducido, tiene una retórica tan reducida... Zasca. Estamos de acuerdo. A mí es lo que me parece. El hecho es que Bécquer le ha gustado a mucha gente durante mucho tiempo. En un momento de tu vida, en una edad concreta, los versos de Bécquer te llegan con las mismas palabras de siempre, con las mismas metáforas de siempre. Es una cualidad que él tiene. Además, Bécquer no es solo sus rimas, Bécquer es sus leyendas, que son muy interesantes. En cuanto más a interesantes las leyendas que las rimas. En cuanto a Don Juan Tenorio, evidentemente se ha acusado a Zorrilla con razón de ripio, de rima fácil, incluso hay errores en la métrica y en la acentuación. Rima familia con homilia, y coge la palabra homilía y la convierte en homilia para que rime con familia, hace porquerías de esas, pero es una obra que está estructuralmente, magníficamente construida. En su estructura, cada escena te lleva a la siguiente, hay una incógnita que se plantea. Lo que es la carpintería teatral de Don Juan Tenorio es perfecta. Luego los versos son facilones, qué duda cabe. Pero, pero hay que aprendérselo. Pero estamos hablando de un romanticismo en donde la forma no era tan importante como el interés. Aquí son dos cosas diferentes, porque el hecho de que algo le guste a la masa no significa que tenga calidad. O sea, la calidad y la cultura suelen llevar bien con la masa. De que la obra de Cervantes, seamos sinceros, ¿quién la ha leído entera? Porque seamos sinceros, dos es que la gente veces. No es sincera, dice que la ha leído, que le gusta mucho, no la han leído. La tienen en su casa, no me empezado gusta. A leerla 5 veces, no me gusta. La han empezado y la han dejado. La mayoría de los No mortales. me gusta, pero la he leído. Sí, no me gusta, pero la he leído. ¿Por qué la lees dos veces? La inmensa mayoría de los que la defienden no la han leído. Porque me obligaron. Vale. La leí 2 veces porque me obligaron, porque tenía una profesora de literatura muy especial y me obligó a leer cosas muy... El Quijote no han vuelto a leer nada en su vida. Yo sí le he leído entero, y sobre todo me gusta la adaptación que hizo Peter O'Toole con El hombre de la Mancha. ¿Cuál era tu pregunta, Pepa? Mi pregunta era que oyendo hablar a Enrique al principio, yo me preguntaba, entonces tú eres de los que piensa que eso de los límites del humor no existe, no hay tal cosa. ¿Cuándo he dicho yo eso? No. No, te pregunto, es una pregunta, no lo digo. Yo os oí hablar y preguntaba, bueno, ¿y qué pasa con los límites del humor, los famosos límites? No debería tener, deberías poder decir, la libertad del artista está sobre todo, tú tienes que poder decir cualquier cosa. El problema es que una cosa es que tú provoques malestar u ofensa y otra cosa es que tú provoques violencia. Vamos a ver, si tú haces, y es el tema que se habló de aquellas caricaturas famosas, ¿verdad?, que generaron violencia en las calles y tal. Si tú con una caricatura de Mahoma o de quien sea consigues que una comunidad salga a la calle y haga actos de violencia, la idea es, ellos están reaccionando demasiado.
pero tú ya sabías que podían reaccionar demasiado. Yo pondría el límite en que tu obra no provoque violencia. Ahora, llamar a alguien una cosa más o menos fea, oye, pues que se aguante, pero evidentemente la violencia no está ahí. Si tú vas al zoo y metes la mano por la jaula del tigre y le tiras de los bigotes, y el tigre o simplemente le acaricias, pero el tigre te muerde y te come una mano, puedes decir que la reacción del tigre ha sido excesiva. Pero tú ya sabías que eso podía pasar. Entonces, si tú haces una ofensa a una comunidad y sale la gente a la calle y mata, pues hubiera sido mejor que no lo hubieras hecho. Yo ahí sí pondría un límite. Si tu humor va a crear sufrimiento intenso, no deberías hacerlo. Otra cosa es que no puedas hacer humor de nada. Y digo, no puedo contar un chiste de que una señora coge un taxi y se va al médico porque se enfadan los médicos, se enfada el del taxi y se enfadan las señoras. Que es lo que tenemos hoy en día. Tantas limitaciones que no puedes escribir nada, básicamente. No, ni tanto ni tan calvo. Ni tanto ni tan calvo. Pero mi pregunta es, hay gente que no tiene la posibilidad de responder violentamente. Quiero decir, en España somos muy del humor negro. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando había atentados de ETA lunes y miércoles a las 7, pues hacer humor de alguien que ha perdido las piernas en un atentado de ETA, a mí mucha gracia no me hacía. Bueno, pero de la misma manera... La pregunta es, ¿debería más allá prohibirse eso por ley? ¿O estamos simplemente hablando de que ese es otro tema. Esta es la cuestión. Es decir, para ti esos son los límites del humor. ¿Hace falta hacer humor de alguien que está en una situación así? ¿Es realmente...? O sea, a mí personalmente no me hace gracia, ¿no? Pero hay gente que se popularizan. El tema no es que tenga gracia o no. El tema es que tal tipo de expresiones tú la debas prohibir o no la debas prohibir. Pero tú fíjate que ¿dónde pones el límite del sufrimiento de la otra persona? Si no hay realmente una herida, una muerte física. Porque si tú ves una persona que resbala con una piel de plátano y se cae, tú tienes dos opciones. Claro, o puedes decir, pobrecito, se habrá hecho daño, o puedes decir, ja, 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 hay un distanciamiento, no te importa que se haya hecho daño, y entonces tú te ríes de lo tonto que es que ha resbalado y se ha caído. Y esa persona, evidentemente, si te ríes de ella, se sentirá mal. Si prohíbes incluso eso, entonces no puedes hacer humor de nada. De nada, no, yo no me refería a la prohibición legal, me refería al propio autor. ¿De dónde pones tú los límites de tu propio humor? Tú harías humor, este humor negro que tanto nos gusta a los españoles, ¿eh? Se me habrá muerto un hijo, pero me he reído más. A ver, yo hago humor negro porque, pero déjame que lo diga seguido, porque desgraciadamente la muerte es una parte de la vida y entonces no hago un humor personalizado, no me río de alguien que ha tenido una desgracia concreta, como es el caso que tú has puesto de los atentados de ETA, eso no lo haría nunca, por supuesto nada que generase violencia, pero reírnos de las cosas que existen en el mundo, la muerte incluida, ¿por qué no? Dijo Leonardo da Vinci, hay que reírse hasta de los muertos. Y dice esta gente de la corrección política actual, no te puedes reír de nada. Yo, sinceramente, en vez de con esa gente, estoy con Leonardo. Una cosa, más allá de la piel fina que parece que hay actualmente y de que no se pueden tocar muchos de los temas cuando se hace humor, antes yo he dicho también esa diferenciación, porque es muy diferente el humorista del cómico, ¿no? Y tú en el libro, precisamente, Enrique, también hablas, en esa entrevista hablas de ello. El problema está cuando el humor o la comicidad es hiriente. Es decir, ahí es donde está el límite, ¿no? Como pasaba, pues, durante mucho tiempo, y todos los conocemos, pues los chistes de Lepe, los chistes de tartamudos, de gangosos, y todo esto, ¿no? Claro. Tú precisamente lo comentas. Ese es el mal humor, ese es el humor bajo, es el mal humor. No hay que hacer. Es decir, porque te ríes de, no con, claro. Que es la diferencia. Te ríes de alguien, no te ríes con él, ¿no? Entonces, tú, lo que dentro de lo que es la sátira y la parodia que tú utilizas en tus libros, en tus historias cómicas, etcétera, hay una parte que es importante, y es la de utilizar la sátira y la parodia sin odio. Es decir, eso es de una manera bien intencionada. Es difícil, evidentemente. Hay que utilizar juegos de palabras, hay que utilizar otras herramientas, ¿no? Pero la diferencia yo creo que está en que el humor no sea hiriente.
el hecho de que, por ejemplo, se hiciera, pues eso, ¿no? El tema de que si una bomba o no bomba, es que, chico, es que ¿dónde está el humor? Sí, es cierto que hay un distanciamiento, como tú decías, tú puedes pisar una piel de plátano y caerte y lo ves a 1 metro y vas a ayudar a la persona porque, ay, madre mía, a ver si se ha roto la espalda. Pero tú lo ves desde la lejanía, como tú dices, desde el distanciamiento, y eso, pues yo que sé, eran los típicos desde Charles Chaplin, yo que sé, hasta Benny Hill, ¿no? Que también utilizaban mucho ese tipo de humor. Claro, tú lo ves desde lejos y la gente, a ver, no hay nada que, digamos, las cosas de siempre funcionan. Es decir, tú estás haciendo un personaje cómico, te tropiezas en mitad del escenario y la gente se va a reír. Sí, pero te tropiezas y te caes, no piensan a ver si se ha hecho daño, no, es que se va a reír. Sí. Hay que distinguir entre lo que es el humor incisivo, crítico, satírico, como lo quieras llamar, y lo que es la ofensa, ¿no? Ese humor bajo, que igual te ríes, no significa que sea humorístico, significa que hay un elemento de desprecio. Esto lo estudió Aristóteles, ¿no? Y habló de la teoría de la superioridad. Cuando el señor se ríe del que se ha caído por la piel de plátano, ¿por qué se ríe? Porque el acto no tiene gracia. Se ríe por su propia superioridad. Dice, yo soy muy listo y no me habría caído. Él, como es tonto, se ha caído. Estamos despreciando. Es el humor que pueden hacer los niños en el colegio, que se pueden reír del niño que tiene la cabeza muy grande o del que cecea o del gangoso. Es el humor. Y es lo que ha funcionado en el mundo de los clowns. Claro. O sea, desde... Pero eso es un humor bajo. Hay que hacer las cosas con elegancia. No reírse de alguien, sino reírse con alguien. Y sobre todo, ver de qué se está hablando. Porque claro, si yo supongo que hago una sátira sobre... ¿Qué te diré yo? Sobre Pinochet, ¿vale? Pues entonces los partidarios de Pinochet pueden ofenderse. Y más aún, todos los chilenos pueden ofenderse porque piensan que yo me estoy riendo de los chilenos en general. Tiene que decir, no, perdone, yo he utilizado a Pinochet como ejemplo del dictador que hace cierto tipo de cosas. Cualquier persona que tuviera ese comportamiento sería igualmente identificable, yo me estaría riendo exactamente de él. Si yo me río de una persona concreta porque es muy vanidoso, porque es muy pomposo, me estoy riendo de todos los vanidosos y de todos los pomposos. Mis ataques a Julio César no son a Julio César, son a cualquier persona que en el poder tiene una conducta dictatorial o lo que queramos entender de lo que hizo o dejó de hacer Julio César. Hay que ver la literatura de una manera más simbólica, no de una manera tan concreta. Porque evidentemente cuando tú cuentas el chiste de la señora que va al médico, no estás queriendo reírte de los médicos. Estás contando una situación que para que tenga gracia necesita un médico. Pero la gente es como muy literal, parece que únicamente ve lo obvio. La literatura va precisamente de que aparte de lo obvio hay muchas cosas detrás. Claro. Sí, pero eso es ahora, porque antes, ya que nos remitimos un poco a ese teatro clásico, y no me refiero al teatro clásico del siglo XVI-XVII, me refiero también al que había en el siglo XIX y siglo XX hasta relativamente hace poco, el humor negro ha sido una característica muy nuestra, ¿no? Ahí está Wenceslao Fernández Flórez o Miguel Miura o tantos autores que han intentado utilizar este humor negro que más que dar risa a veces da pena, pero es cierto que es un recurso voy a muy decirte utilizado. Con esto un ejemplo muy típico. Hay una comedia de mi abuelo que se llama El cadáver del señor García, que está dividida en 2 actos y en donde aparece un cadáver en una sala, en el salón, el cadáver de un señor que nadie sabe quién es ni cómo ha llegado hasta allí. Bien, pues cuando se estrenó esa obra, el primer acto fue un gran éxito. Todo el mundo rió muchísimo, rió, un gran éxito. Y cuando empezó el segundo acto, nadie rió y empezaron a patear. En los 2 actos eran iguales en historia y en cantidad de humor. Y fue un desastre la segunda parte, y luego mi abuelo pensó, ¿por qué ha pasado esto? Y dijo, la gente se ha reído de la situación del muerto porque era graciosa, y cuando ha llegado el entreacto y han tenido 15 minutos para pensar, se han arrepentido y les ha entrado el sentimiento de culpa y han dicho, anda, que me he reído de un muerto, no debería haberlo hecho. Y cuando vienen a ver la segunda parte, que es exactamente igual, en vez de reírse se enfadan. Y dicen, no tendría uno que reírse de la muerte. O sea, la reacción espontánea del público es reír. Y cuando piensa... Es decir, no, vamos a censurarnos, vamos a no reírnos de esto, porque la muerte no se debe uno reír de la muerte. Bueno, pero es que no murió nadie, que es un personaje de ficción. Sin embargo, la reacción del público era esa. Fíjate cómo afecta el humor negro a las personas y cómo les afectan también sus prejuicios. Ahí está, lo que tenía que haber hecho es quitar el descanso. Sí, hubiera ido estupendamente. Pues hablando de tiempos y hablando de cosas que aparecen...
Me aparece en mi pantalla, en esta grabación a distancia, la guitarra de Juan Ignacio y un mensaje que dice: Fran, se me acaba de ocurrir una canción que viene al pelo. Y le he preguntado sobre el humor y me ha respondido sí. Así que, Juan Ignacio, no sé qué se te ha ocurrido y qué canción quieres cantar. Pues veréis, esta es una canción de un autor muy, muy, muy poco conocido, pero que es de la época de tu abuelo, que se llamaba Blas Carrizo, ¿sabes? Y se representaba en principio en algunos circuitos muy concretos y se llegó a representar hasta incluso en el Teatro Chino de Manolita Chen, ¿sabes? Y rezaba así. Coge la guitarra, la coloca a sus rodillas. Trabajando en Sudamérica ha pasado Blas 2 años. Se dejó 3 hijos y al volver se encontró 4. Y no importa, dijo el pobre Blas, por un hijo más o menos. No vamos a regañar, todas las tauteras tienen el deseo de buscarse un novio. Ese al Himeneo, Himeneo viene, Himeneo va. Qué dulce Himeneo, qué gusto me da. Muy bien. Iba a hacer la clásica pregunta de final del programa, pero me temo, ya lo estoy previendo, que viene con sorpresa y con girito. Jesús, ¿hay cuento de Callejo hoy? Hay cuento de Enrique Galluz. Ahí está. Se lo pregunté y porque, a ver, dentro de los muchos libros que él ha escrito, muchos de esos tienen que ver con esa recopilación de los cuentos, de los cuentos de la tradición universal. Aunque venga de Oriente, pero luego es verdad que se copiaron y algunos se transmitieron en Occidente a través de los árabes, a través de los hindúes, en fin, a través de distintas culturas. Y muchas de las cosas que nosotros contamos proceden precisamente de ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues ¿quién mejor que un Tusitala, que un contador de cuentos como Enrique Galluz, pues para que seleccionara uno? Le dije que de los muchos que él conoce, que seleccionara uno de esos que nos gustan a nosotros, ¿no? Ese chimpú que nos gusta dar a la escóbula, y además pues que tenga esa parte de moraleja, ¿no? Ese aprendizaje que luego cada uno lo interpreta a su manera, ¿no? Y le saca la sustancia que quiere sacarle. Pero bueno, teniéndole a él, pues evidentemente a él le cedo esta sección de los cuentos, en este caso de Enrique Galluz, y no sé cuál es el que nos ha elegido, yo tampoco lo sé, pero seguro que nos va a sorprender. Así que Enrique, todo tuyo. Pues igual no, porque yo tengo, muchas gracias por darme la oportunidad, pero igual no, porque yo tengo muy mala memoria y a lo mejor ya lo he contado. Y entonces no creo, porque esta me parece que es la tercera o la cuarta vez, ya sería mucha casualidad que hubiera sido el mismo. Ya, bueno, sería mucha casualidad. Si empiezo y lo sabéis, os cuento otro. Pero vale. Bueno, ya que hemos hablado de estas ideas, ¿verdad? Del monismo, del karma y de Maya, pues os voy a contar un cuento sobre Maya, sobre la ilusoriedad del mundo. Hay una asceta que quiere, un joven que lleva muchos años en el bosque meditando, quiere entender esto de Maya, de la ilusoriedad del mundo, que no acaba de... Y dice, los maestros a quien he preguntado no me lo han sabido decir, los libros que he leído no me han valido para nada, pues me tiene que contar esto alguien que de verdad lo sepa. Entonces lo pregunto, ¿a quién? A Dios, ¿qué menos? Y entonces durante 1000 años, dice la leyenda, hace ascetismo, ¿verdad? Reza para conseguir que el dios Vishnu venga delante de él y le explique lo que es Maya. Y bueno, pues al cabo de un montón de 1000 años de penitencias, el dios Vishnu dice, tendré que ir, porque evidentemente este señor se lo merece, se presenta delante de la asceta. ¿Qué quieres? Oh, Dios divino, Vishnu, vale, explícame qué es esto de la ilusoriedad del mundo, que yo no lo acabo de entender. Y Vishnu le dice, vale, pero como voy a hablar mucho rato, me va a entrar sed, haz un favor, coge el cántaro, vete ahí al río que hay aquí al lado y tráeme un poco de agua para que yo pueda ir bebiendo mientras te lo cuento. ¿Conocíais el cuento? No, sigue. Sí. Bien, estupendo. Bueno, el asceta se va al río, baja al río a coger el cántaro, llenarlo de agua, se resbala con el limo de una piedra, se cae al río, la corriente se lo lleva, se cae por unas cataratas, se rompe 3 brazos y 2 piernas, sigue flotando medio muerto y al cabo de mucho tiempo, pues ya muerto casi completamente, pues llega ahí un remanso del río y allí para, al lado de una aldea donde hay pues una tribu o una comunidad. Estos señores, oh, pobrecito, le ven, lo recogen, está muy mal herido, lo llevan a la casa del jefe de la tribu, por así decirlo, para cuidarle. Allí le ponen en un camastro, la hija del jefe
una chica guapa, como suelen ser en los cuentos, pues se dedica a cuidarle y el hombre está ahí pues con fiebres, con los huesos rotos durante 3-4 meses, reponiéndose, curándose. Se cura y entonces de alguna manera se enamora de la chica, ¿verdad? Y entonces pues le dice al jefe de la tribu, me quiero casar con tu hija. Lo dice, sí, muy bien, venga, va. Los casa a los dos, le da un bancalito de arroz para que el hombre tenga también para salir adelante. Y estos pues están casados hay unos años, tienen 3-4 hijos, pasan más años, el jefe de la tribu se muere y entonces le eligen a él como jefe de la tribu y ya tiene más hijos todavía, han pasado 30 años y él está ahí muy feliz. Y un día pues empieza a haber una tormenta horrorosa, ¿verdad? Unos monzones de estos, el río se sale de madre, el agua por aquí y por allá, todo el pueblo se ahoga, sale todo el mundo flotando y él sale ahí flotando con el agua, ahogándose y ya con gran dificultad llega a la orilla del río y entonces aparece Vishnu y le dice, oye, que hace 10 minutos te mandé por agua y no has vuelto, ¿qué te pasa? Y dice, bueno, ¿y tú querías que te explicara, no? Lo de Maya. Y dice, no, ya no hace falta. Ya me he enterado, no hace falta que me expliques nada. Este es el cuento. Fijaos de qué manera tan curiosa se nos explica, ¿no? Lo de la relatividad del tiempo. Y si me permitís una postilla, hay una leyenda, ya que hemos hablado de Becker, hay una leyenda de Becker interesantísima con el mismo tema. No sé si la conocéis. Se llama Creed en Dios. Sí. Es un señor feudal malvado que sale un día de caza, se pierde en el bosque, se duerme en el bosque porque no encuentra el camino de regreso y a la mañana siguiente, cuando vuelve a su castillo, le abre la puerta a un monje y le dice, ¿qué quiere usted? Dice, ¿cómo que qué quiero? Entrar en mi castillo. Dice, ¿qué castillo? Esto es un monasterio desde hace 300 años. Hace 300 años hubo aquí un señor feudal canalla que un día se perdió en el bosque, no volvió y sus herederos pues nos dieron a nosotros, a la orden religiosa, el castillo para que lo utilizáramos como monasterio y hace 300 años que estamos aquí. ¿Y qué quería usted? Y dice, ¿yo qué quiero? Pues yo meterme en monje, quiero profesar. ¿Qué iba a decir? O sea, el mismo tema de la condensación del tiempo que explica que las cosas que vemos realmente no son así. Fijaos que esto nos lo explican, ¿no? Los que lo saben, la duración del tiempo cuando sueñas es completamente distinta de la que... Evidentemente, la realidad como la vemos no es así. Estamos limitados por nuestros sentidos y por nuestras capacidades intelectuales. Lo que dicen los hindúes es que de la misma manera que hay seres vivos, animales, vaya, que tienen menos capacidades que el hombre, habrá también seres que tengan más. Nosotros no somos el sumum, el culmen de la creación, no somos la mejor criatura jamás creada, somos gente con bastantes deficiencias. Habrá, dicen los hindúes, por encima de nosotros, otros seres más capaces, con más entendimiento, llámalos ángeles, llámalos dioses, semidioses o como te dé la gana, que entiendan mucho más la realidad, esa que nosotros vemos solo parcialmente. Sí, sí. Oye, eso da para un chiste. Antaño se contaban chistes de un francés, un inglés, ¿sabes? Un español que van en un... Eso da para un chiste de un hindú, un americano y un español que se encuentran al mismo ovni y baja el extraterrestre. ¿Cómo lo enfrentarían, no? Porque, claro, el hindú lo enfrentaría de una manera muy diferente al resto. Los americanos le venderían algo, le darían una botella de Coca-Cola y se la cobrarían. Seguro, o sea... Hombre, y los españoles mandarían a la pareja de la Guardia Civil. Yo creo que los españoles montarían una fiesta, ¿no? Montarían una orgía a ver cómo baila y no sé qué, pero habría que ver al hindú. Bueno, tú no des ideas, Pepa, no des El mundo ideas. relativo, el universo es relativo, el tiempo es relativo y no solo cuando se duerme, sino también cuando se disfruta. Porque estoy convencido de que a los escobuleros estas 2 horas de programa se les habrán pasado volando, a lo cual tengo que decir que si tenéis ese tiempo para querer leer, como decía Enrique, le podéis leer a él. Os va a hacer falta bastante tiempo, pero le podéis leer un montón y seguir disfrutando muchísimo, tanto con los libros de los que es autor, como del libro del que es protagonista, Conversaciones con Enrique Galluz Jardiel, escrito junto con, Roberto Vivero. Así que... Al menos tendrán mucha variedad de temas. Totalmente, eso ya te lo los garantizo. que queráis. Enrique, muchísimas gracias por estas 2 horas que se han hecho cortas y en las que estoy seguro de que hemos pensado muchísimo, que es
Lo más difícil hoy en día, hablamos del humor, y yo creo que el humor lo que nos fastidia es que a veces nos hace pensar más de lo que queremos. Y pensar contigo es un gustazo, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés, por vuestro cariño. A ver, pensar mucho no está mal. El problema es pensar poco y el mundo, tal como va, cada vez piensa menos. Cada vez estamos más manipulados, más controlados y más alienados por lo que se nos dice. Con lo cual, el ejercicio individual de ir por tu cuenta pensando, aunque sean tonterías, es bastante sano. Pues pensaremos contigo. Gracias, Enrique. A vosotros. Pues eso, Pepa, que en un futuro los guiones, los actores, las películas, los podcasts, las clases, todo lo hará la IA, no tendremos que pensar y seremos mucho más felices, ¿no? Lo que acabas de decir solo tiene un error, y es que has empezado diciendo en un futuro. Ah, vaya Dios. Lamento decepcionarte, pero eso ya es un presente. Pues hasta la semana que viene, la próxima vez que nos escuchemos por la IA, Pepa. Hasta la próxima, cuando sea. Todo es maya, sobre todo esto, particularmente esto. Yo ahora estoy dudando de que haya pasado. Es posible. La IA está modificando la realidad. Totalmente. Está cambiando la realidad. Yo el otro día, por curiosidad y un poco por vanidad, escribí. Le dije al escríbeme un ensayo de 300 palabras sobre Enrique Gallú Jardiel. Me dijo, Enrique Gallú Jardiel es un escritor español que murió en el 2008. Digo, ostras. Vaya. No lo sabías. Ten cuidado con lo que preguntas. No lo sabía yo, pero me he enterado por la inteligencia artificial. Cuidado con lo que preguntas, David Sentinella, que a lo mejor la respuesta no te gusta. No, bueno, a ver, el mundo ya cada vez nos vamos más a un mundo distópico en el que 1984, la famosa novela, está quedando como una novela para un cuento de niños. Lo que la IA nunca podrá hacer, Juan Ignacio, es lo de tu guitarra. Eso es irreplicable. Eso no se puede hacer nada más que con los dedos. No. Y escuchar la escóbula no se puede hacer más que con las orejas y la cabeza, Jesús Callejo, así que mientras tengamos ese patrimonio creo que habrá futuro aquí, creo. Sí, no, hombre, hay presente y habrá futuro. Yo creo que mientras la gente tenga interés y curiosidad por aprender, yo creo que este es un punto de encuentro necesario. Y más, teniendo invitados como el que hemos tenido hoy, que hemos hablado al principio de la cultura renacentista. Desde luego, Enrique Gallú Jardiel es un representante típico de El Polímata, y además que atesora varios misterios. Uno de ellos es que con 300 obras escritas no aparece en Wikipedia. No lo entiendo. Pues la escóbula en Wikipedia está también. Habría que actualizarlo, que hace tiempo que no se actualiza, pero está también en vuestras redes sociales, en facebook.com/la escóbula de la brújula, en Twitter e Instagram como @escobuleros, y en nuestro correo, que es contacto@laescobula.com. Si tenéis ganas de más programa, de más escóbula, si no habéis tenido bastante con estas 2 horas, recordad que en iVoox publicamos La Extróbula, que son ampliaciones de los programas de cada semana, disponibles bajo suscripción de pago por 1,49 € al mes. Es muy fácil. Vas a la web o la aplicación de iVoox, te das de alta, te suscribes y tienes acceso a estos contenidos extra del programa. Y nada más, que en 7 días volvemos. Seguimos pensando, seguimos creando, seguimos debatiendo, seguimos aprendiendo todos juntos aquí en La Escóbula de la Brújula. Besos, abrazos de un servidor, Fran Izuzquiza. Y lo dicho, hasta la semana que viene, hasta la próxima edición de La Escóbula de la Brújula. ¡Chao!